Pero lo que es tener ansiedad o sentirme mal conmigo mismo, yo sufrí mucho de adolescente, yo me sentía muy mal conmigo mismo. Es alucinante el grado de perfeccionismo que se supone que tenemos que tener, porque se supone que tenemos que ser, en todos los aspectos, alcanzar un grado de perfección absoluta. Yo lo he pasado mal y sé que mucha gente lo pasa mal. Lo que más te hace sentir solo no es la ausencia de personas, sino más bien que no te comprenden o que no te entienden. A veces solo hace falta estar y escuchar, que a veces queremos como tener la solución a todo, pero estando y escuchando hacemos gran parte. Hay una cosa que son los pensamientos bizarros, se llama, que son pensamientos que son muy brutotes. Todo el mundo duda, pero su miedo, su agobio, su ansiedad le hace interpretar esa información de una manera tan diferente que genera una connotación tan diferente que incluso puede llegar a ver cosas que no. Claro, yo me veía amorfo, terrible. Si tú me explicas a mí, yo me veía... Si yo te explico cómo me veo amorfo. Ese daño a nivel psicológico te estás diciendo a ti mismo, tienes que hacerte daño a ti para poder ser válido. Eso te destroza la autoestima. Y eso todos los días y en cada comida y en cada momento. Es lo mismo que el vómito, ¿no? Te estás diciendo a ti misma, a ti, o a ti mismo, tengo que hacerme este daño como para ser válido, ser bueno, ser adecuado, porque madre mía lo que he hecho. Pero, por ejemplo, el tema del vómito es un tema que se puede salir de las manos y sí te puede dañar muchísimas cosas, incluso a nivel de órganos, a nivel, como tú dices, del esófago, de los dientes. Hasta incluso es verdad que al nervio óptico y a muchas cosas es que puede afectar a un montón de cosas, porque es que te altera el cuerpo entero. No puedo afrontar esto, tengo que hacer cualquier cosa, incluso aunque sea dañina para mí, para pensar en otra cosa. Digo ya metiéndonos en el tema de las autolesiones, porque como también está la idea de no me gusta mi cuerpo y no quiero mi cuerpo, también se ve como parte de un castigo, parte de a veces también se pasa por la mente un poco esa idea. Decíamos antes que a todos se nos ha pasado de todo, no por eso somos malos ni nada, pero que incluso con que pase una vez que le tengamos respeto. A mí yo de hace 20 años le diría lo mismo que le he dicho a los pacientes. Aunque tú creas que estás solo y que solo te pasa a ti, no estás solo y solo te pasa a ti. Es una cosa que le pasa a muchísimas personas y que mucha gente te quiere y está ahí para ayudarte y para apoyarte. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast. En este caso tenemos como una continuación del episodio anterior, por así decirlo, porque tratamos un poco el mismo tema, pero en este caso traemos a una persona muy especial que realmente creo que nos va a poder profundizar muchísimo más en todo esto, un tema sobre el que creo que hay bastante desinformación y por eso hemos traído a Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, ¿Todo bien? muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Él nos va a contar un poco, pero bueno, Pepe es psicólogo y yo suelo empezar con una pequeña presentación, un poquito de tu historia, de dónde eres, qué edad tienes, no sé qué, no sé cuánto, un poquito de tu historia y que te metas ya un poco en el tema sobre el que vamos a hablar. Pues bueno, yo soy Pepe, vivo en Granada de siempre, en Granada, de siempre, siempre. Estudié en Granada, hice la Universidad de Granada, estudié psicología, luego me especialicé en psicología clínica, que hice el máster general sanitario, bueno, un máster que hay que hacer ahora para especializarse en clínica. Y luego yo a mí ahí me empecé a dar cuenta de que me interesaba mucho trabajar todo este tipo de temas, el tema de trastorno de conducta alimentaria, y yo aconsejo siempre a los psicólogos que prueben a hacer voluntariado en diversos sitios y tal, porque es verdad que hasta que no lo vives o estás o vives la experiencia, no eres consciente de las cosas que te pueden gustar más o menos. Pues yo paré aquí en Adanés, de hecho fue una de las prácticas que hice, yo la hice aquí, me empecé a enamorar de la situación y del sitio y de la gente y de todo, y me encantaba trabajar con las pacientes, todo este tipo de temas, y pues ya empecé a formarme más aquí. Al principio me formé un poquito, hice mis prácticas, después de terminar mis prácticas, lo hablamos y yo quería quedarme para seguir formándome y seguir aprendiendo y seguir tal, porque es verdad que ahora especializarte en estos temas como psicólogo, máster concretos, formaciones así muy concretas, no hay tanto. Tiene, bueno, en Madrid o en Barcelona, pero es verdad que por aquí es más complejo. Entonces casi que tienes un poco más que con la práctica. Como este es el centro especializado más que hay por aquí, pues yo me quedé aquí y estuve también ahí un añillo, dos, especializándome y aprendiendo más sobre todo, y ya pues desde entonces aquí estoy. O sea, que realmente no ha sido por a lo mejor otras motivaciones que puede tener la gente, de a lo mejor algunas personas de mi entorno han pasado por esto o a nivel personal han pasado por esto y eso también como que me ha motivado, porque por ejemplo estábamos hablando con Arancha en el anterior Ujú. episodio. Ella me decía que lo que está estudiando ahora
en parte ha sido esa motivación para estudiar eso surgió a raíz de todo lo que de todo lo que le pasó y que a día de hoy se siente muy agradecida de que le pasase todo eso porque le ha ayudado a descubrir otro campo. Simplemente fue Ujú. que en su momento tú empezaste a descubrir un poco este mundo y Sí, yo en verdad, a ver, estudiar psicología, sí. Lo hice un poco por motivación de yo a mi alrededor tenía familiares y personas con problemáticas y siempre veía como lo importante que era el tema de la psicología, pero que no se llegaba a trabajar, que había familiares míos, por ejemplo, tenían bastantes problemas psicológicos sobre algunas cosas y iban, por ejemplo, al médico, que era lo que sabía en ese momento, ¿no? Que, pues va al médico, que es el que tiene de referencia. Pues ibas para allá y te decían, pues, bueno, venga, ya está, pues hazlo bien. Pero era más problema, sí había también problemática con trastorno de conducta alimentaria, pero era también más problema de a lo mejor tema de drogodependencia o temas de mucho tipo, ¿no? Entonces, en general, psicología sí lo hice por eso y también porque me ha gustado, siempre me ha gustado mucho ayudar a los demás y era la forma en que yo veía que podía ayudar más y que me sentía mejor. Pero justo trastorno de conducta alimentaria fue porque empecé en las prácticas un poco, siempre me había gustado mucho el tema, pero sobre todo cuando empecé en las prácticas ya me terminé de encantar con el sitio y ya me quedé aquí para ayudar a todo el mundo que pudiese. ¿cuánto tiempo lleva especializado en este campo? Bueno, que no te he dicho nada ni de mi edad ni nada. Yo tengo 33 años y empecé con, pues, a ver, fu- yo creo que llevaré unos entre 8 y 10 años, más o menos. Que soy muy malo para los años, pero hay que Sí, ir sí, sí, andando. sí, sí. Yo creo que terminé, sí, ahora vamos a ponerle entre 8 y 10, más o menos. Y desde entonces has estado llevando tu propia clínica, ¿no? Tienes tus propios pacientes y después estás también con la asociación o son cosas que las llevas a la vez como... Bueno, te comento, es que la asociación Adaner está muy vinculada a una clínica privada que estamos aquí al lado, Ah, que es vale, 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 vale. Unidad Elca. En Unidad Elca es una unidad especializada en todo este tipo de problemáticas y somos un conjunto de psicólogos, de nutricionistas, de psicopedagogos, de psiquiatras, de trabajadores sociales, de enfermeros, de todo lo que haga falta para el tratamiento, porque también hay diversos tipos de tratamiento y estos problemas son complejos Vale, vale, y vale. requieren de mucho. Y entonces pues estamos ahí. Y yo soy vocal de juventud, que ya mismo ya no seré tan joven porque a los 35 ya la Junta de Andalucía dice que ya no eres joven. Pero bueno, todavía estoy ahí. Y bueno, ya luego haré otros papeles, ¿no? Pero ahora mismo hago eso. Y en la unidad, claro, yo soy psicólogo. Y entonces, por meternos un poco en el tema, por ejemplo, o sea, a mí me gusta mucho explicar las cosas simples. Porque Ujú, aquí puede haber personas que sepan mucho sobre el tema o que les gusten tratar las cosas con tecnicismos, con abreviaturas, no sé qué. Pero a mí me gusta mucho, ya no solo porque habrá muchas personas que no tengan ni idea sobre este tema y necesitan como ideas muy básicas, necesitan conocimiento muy masticado ya, por así decirlo, sino también porque creo, de hecho, hace poco estuve estudiando algo sobre esto ujú, y un científico decía que, bueno, que de hecho es muy famoso, pero él decía que cuando tú explicas las cosas de una forma muy compleja, en el fondo lo que estás demostrando es que no tienes un conocimiento sólido de lo que estás hablando, porque intentas como escudarte en cosas que las personas que realmente saben algo y lo han aprendido profundamente te lo saben explicar de una forma muy sencilla. Y bueno, es Feynman, no sé si lo habrás escuchado, ujú. seguro que sí, siendo Sí, sí, sí. psicólogo, pero bueno, entonces eso, para empezar, el TCA, trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo lo explicaría de una forma simple para cualquier persona que no lo ha escuchado antes? Ujú. Lo primero que totalmente de acuerdo en que es mejor hablar las cosas llanas y que con tecnicismo, que alguien tenga que coger un diccionario para entender a otra persona, eh, enlentece todo, ¿no? Y no es la idea, ¿no? ¿Qué es un TCA? Pues mira, para explicártelo así un poco, sí, tampoco entrar en demasiado detalle, hay diferentes tipos y diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, pues no entras tampoco en todo eso. Un TCA básicamente yo lo considero que es eh, yo siempre pongo una metáfora. De hecho, también a los pacientes el primer día en consulta se los suelo explicar. Bueno, tengo varias metáforas, varias historiecillas, ¿no? Depende del día, me cuento una, cuento otra. Pero se lo suelo explicar con una metáfora para explicar, para que ellos se sientan identificados y entiendan también qué es lo que les está pasando. Porque es que muchas veces en estos problemas tampoco uno se entiende bien. Como tú dices, como hay mucho desconocimiento, como decíamos antes, pues que es verdad que hasta ni uno mismo se entiende bien qué le está pasando, ¿no? Me encantan las metáforas, o sea que A dale mí, caña. a mí siempre, porque es verdad y a nivel psicológico se sabe que funciona muy bien porque
es más fácil asimilar algo similar a lo que tú conoces ya, de decir, mira, esto lo entiendo porque es igual que esto, más que un conocimiento nuevo que a veces cuesta más trabajo y las nuevas Es ideas, por ¿no? eso que el storytelling y contar historias la interiorizamos muchísimo mejor Exacto, porque exacto. lo asemejamos más. Pues mira, yo la voy a contar esta misma, la metáfora, la de la mochila, que me ha venido a la cabeza. Pues yo muchas veces a los pacientes les explico que un TCA básicamente es que todos en la vida llevamos una mochila, por decirlo así, a nivel metafórico, y pues llevamos nuestras cargas. Nuestras cargas son pues nuestras preocupaciones, nuestras... Cada uno pues tiene las suyas. Hay algunas más típicas, otras menos típicas, otras más, pero vamos, cada uno y aquí cada persona es un mundo totalmente diferente. Pero bueno, el caso es que tú llevas tus cargas y mientras las sepas más o menos lidiar, bueno, vas sacando, vas metiendo, vas llevando. Bueno, todavía no tiene por qué desarrollarse ningún tipo de problema, pero hay a veces que por lo que seas, o porque no sabemos cómo gestionarla, no sabemos cómo llevarla, o porque no han venido demasiadas y no ha venido, por lo que sea, se nos rompe la mochila, no sabemos cómo llevarla porque ya eso explota. Y cuando te pasa eso, ¿qué haces? Quieres buscar una vía de escape, una forma de encontrarte mejor, una forma de organizarte mejor, de hacer mejor las cosas. Pues se te pasa por la cabeza la alimentación en algunos momentos. Y si se te pasa por la alimentación y te tira hacia ello, pues ya al querer controlar tu vida con la alimentación o querer controlar las cosas que te pasan con la alimentación, ahí ya es cuando empiezan problemas de este tipo. Porque ¿qué pasa? Luego la alimentación no te ayuda con esos problemas en realidad. Te da como una sensación de control o una sensación de que algo estoy haciendo que puede que me vaya mejor o que creo que me estoy sintiendo mejor, pero luego a la hora de la verdad no estás solucionando lo que verdaderamente te preocupa. Es que realmente, sí, 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 entiendo perfectamente lo que dices y realmente justo lo estaba pensando, quería sacarlo un poco más, más hacia adelante, pero lo voy a sacar ahora porque ya tuvimos dos episodios que estuvimos con la Asociación de TOC Granada, lo hemos estado hablando también con Arancha, y yo también tuve TOC, y es cierto que esto es algo que no he visto en ningún sitio simplemente por intuición, pero creo que están muy estrechamente relacionados. Hay mucha comorbilidad. Comorbilidad significa que eso que es frecuente que aparezcan uno y otro al mismo tiempo. Totalmente, o sea, al final creo que como los patrones que hay detrás de cada cosa son muy similares, ¿no? Sí, porque es verdad que ciertos patrones, ese perfeccionismo o el querer hacer las cosas de una determinada forma, es verdad que Esa obsesión también. es común. Y además que luego al final los problemas en psicología, esta historia se puede aplicar también, por ejemplo, a drogodependencia o se puede aplicar a muchas otras problemáticas, que en verdad, Lo hemos estado hablando también antes con Arancha y es que creo que al final, se lo estaba comentando a ella, pero me gustaría ver también tu forma de verlo. Creo que al final una persona con una drogodependencia, como puede ser, no sé, el alcohol, una persona alcohólica, al final, obviamente es un proceso muy duro por el que tienen que pasar, pero al final llegan a un punto en el que saben que tienen que mantenerse alejados de esa sustancia o por lo menos su relación con ella tienen que como mantener esa distancia y si realmente tienen esa sustancia efecto, como saber. Pero es como que en que sea es la comida, es la alimentación, que tienes que comer sí o sí. No es que digas, bueno, el alcohol, pues bueno, pues me puedo alejar de esa sustancia para que me incite menos a consumirla, pero es la comida, o sea, todos los días tenemos que comer como personas. Entonces, ¿cómo es eso? claro, es una lucha y es complicado porque es verdad que, y también porque se tiene más conocimiento en el tema de drogodependencia o de alcoholismo, a ver, tiene unas complicaciones que también está el factor médico, incluso tiene unas complicaciones también diferentes, ¿no? Pero es verdad que en esa parte es como más fácil saber cuál es el final o qué tienes que hacer, entre comillas, ¿no? El objetivo, ¿no? El objetivo es, pues, si la droga, pues, que luego es verdad que al final con esa conducta parece que no, pero es lo de menos. De hecho, luego lo más importante es lo que decíamos, las piedras estas que estaban en la mochila, Me lo ha comentado Arancha que también. cuando, de hecho, Arancha seguramente te habrá comentado que luego no es tanto la alimentación, que cuando la alimentación lo regula, relativamente se puede regular. Relativamente quiero decir que cuesta su tiempo y su esfuerzo, lo mismo que drogodependencias también y todo esto. Pero es luego todo lo que hay debajo, es que eso en verdad era mi vía de escape para poder, lo que creía que me iba a ayudar, pero luego cuando no lo tienes, te enfrentas verdaderamente a los problemas que había ahí antes, ¿no? Y entonces ahí es donde viene también
complicado, que también se va haciendo poquito a Que poco, un poco pero lo que se ve hacia el exterior es como eso del iceberg, del iceberg, claro. como que se ve lo de fuera, pero después todo lo que hay Sí, debajo lo es que se como, ve a lo mejor es la comida, de si come más o efectivamente, come menos, lo mismo que el efectivamente. que si bebe más o bebe menos. Pero sí, o lo mismo ya lleva ya unos meses sin beber, pero lo mismo estaba bebiendo porque tenía un problema de autoestima. Y ese problema de autoestima, ahora que no lo está pagando con la bebida, lo tiene ahí, ¿no? Pues pasa como con la alimentación. Pero yendo a la pregunta, sí, es verdad que es más difícil saber qué tienes que hacer concretamente con ese problema, porque todos los días te tienes que enfrentar a la comida y tus miedos todos los días te dicen si eso es mucho, si eso es poco, si eso es intermedio. Le dan mucha vuelta a la cabeza y llegar un poco a la idea, porque la idea tampoco es de llevar un patrón muy estricto, sino de hacerlo flexible, tranquilo, con calma y llevándolo bien. Y esa de, pues, hazlo con flexibilidad. Requiere de mucho trabajo. Luego, por parte de los nutricionistas y de los psicólogos, con las pacientes requiere mucha. Al final creo Y a ellas que, trabajan muchas cosas. claro, al final creo que vamos a tratar sobre temas súper similares y de cosas que ya hemos hablado en el anterior episodio, pero creo que va a estar muy interesante haberlo visto desde la opinión de una paciente y de la madre de una paciente y verlo desde un psicólogo. Creo que aunque tratemos mismas cosas, porque me da la sensación de que estoy hablando de lo mismo que he hablado antes, pero creo que verlo desde el lado de un psicólogo es muy interesante. Y también lo hemos comentado antes, el tema de cómo muchas veces el TCA se desencadena por algo que hay detrás. O sea, como yo he escuchado pues que a lo mejor problemas familiares, alguna ruptura, la muerte de algún familiar, incluso alguna persona que es homosexual, pues el tema de salir del armario, cosas, traumas y, o sea, que realmente no es el hecho del TCA, sino lo que ha habido antes que ha desencadenado eso. Sí, de hecho, yo a veces, y se lo explico también a veces es verdad que hay como un factor muy desencadenante, muy concreto, pero normalmente esa es la gota que colma el vaso, pero el vaso ya estaba lleno, por decirlo así, ya había determinadas cosas. Te cuento un caso rápido, por ejemplo, digo porque Arantxa a lo mejor supongo que habrá contado su historia y tal, pues otro caso así más No, diferente, he ¿no? de decirte que me encantan los ejemplos. O sea, si puedes respaldar todo con Ah, sí, ejemplos, creo claro. que es algo muy bueno porque lo que estábamos hablando antes, creo que la forma de interiorizarlo es muy diferente cuando lo explicas. Yo soy don ejemplo y don anécdota. Siempre digo, tengo una anécdota. Me encanta. Vale, vale, genial. Pues mira, te cuento un caso. Por ejemplo, vamos a llamar. ¿Qué nombre le pongo? Es que siempre, por no decir el Sí, nombre de sí, nadie, digo Pepito o Pepita. Si vamos a decir Pepita, no se llama Pepita, pero por decir sí, un. sí, sí. Soy muy original para los nombres. Yo, Pepe, pues esta muchacha era una muchacha que cuando era más, que cuando desde jovencilla siempre los padres decían que era una muchacha muy buena, una muchacha modélica en el sentido de comportamiento, que era muy amable, muy estudiosa, nunca ha dado un problema, muy obediente con los padres, con los amigos siempre se ha comportado muy bien, todo muy bien. Los padres lo único que decían que desde pequeñita la veían un poco insegura, como que quería hacerlo todo muy bien, muy que, por ejemplo, a lo mejor si en vez de sacar un 10 sacaba un 8 un 9 pues ya se ponía nerviosa, ya generaba culpa y lo veían que hasta los propios padres le decían, nena, si no pasa nada, que un 8 también está muy bien, pero que ella sin querer se echaba la carga o se preocupaba mucho por los amigos si todos estaban bien, pero bueno, parece que en el colegio fue con calma relativamente bien, tenía esos momentillos que la veían como que también insegura de, a lo mejor cuando iba a hacer algo nuevo, también baja autoestima y tal, pero lo pasaba regular, pero bueno, más o menos iba bien. El problema de esta muchacha fue cuando entró al instituto. Aquí, te digo, para por decirte lo de las piedras, ya lleva por lo mejor ahí un poquito de piedrecita de inseguridad, de baja autoestima, quizás esta muchacha, ya llevaba ahí algunas cosas, ¿no? Pero bueno, como más o menos las lidiaba, pues ahí va llevándolo. Que si lo hubiese trabajado en ese momento, pues bueno, le hubiese venido bien, pero bueno, en ese momento no lo pensaron y se quedó un poco. Y como tampoco tenía ninguna conducta o ninguna situación así complicada, pues eso al cambiar al instituto cambió un poco todo, porque ella al cambiar al instituto estuvo en una época esta muchacha que antes al instituto había una época en que primero y segundo de la ESO lo hacía en el instituto, pero ella le tocó justo el año en que cambió y ya no hizo primero y segundo de la ESO en el instituto, en el colegio, sino que tenía que irse al instituto. Pues se fue un cambio muy grande con los amigos y luego allí tuvo también una experiencia de que se empezó a echar como un medio noviecillo
Y el noviecillo este que tuvo, de repente dejó de hablarle y de repente dejó de... Y parece ser que también al mismo tiempo fue porque unas muchachas empezaron como a meterse un poco con ella y a decirle algunos comentarios y a comentarle. Sobre todo cuando se empezaron a meter un poco con ella, también empezó un poco por el tema del físico y del cuerpo, pues empezaron a meterse con el físico, el novio la dejó de hablar dejó de hablarle de un día para otro, ya empezó a no, pues ella se encara y además esta muchacha escribía muchos diarios y tal, y me enseñó su diario de ese momento, y es como que ella hiló, ¿ves? Todo lo que me pasa, me siento insegura, no me siento bien, no me siento fuerte, no me siento capaz de, por ejemplo, decirle a esta muchacha, "Tú, anda, ¿qué estás diciendo?". Porque en verdad siento que lo que están diciendo es verdad, es por mi cuerpo, es por mi físico, es porque yo esto no, como se sentía inferior y se sentía mal consigo misma y no sabía qué, como que se le encendió una bombillita de la alimentación va a ser mi solución. Y ella ahí empezó a intentar cambiar su dieta. Intentó cambiar su dieta y empezó a, pues hago esto, hago lo otro. ¿Qué pasa? Que por un momento se sentía reforzado. Porque cuando hizo eso, de hecho, las amigas le decían, incluso el grupito este de las chupiguays, que le decía ella, dice, son las chupiguays, le dijeron que, ay tía, que has perdido peso, qué tal, que no sé qué. Pues claro, si las que la trataban mal de repente está encima de eso y ella misma también, pues se hizo ahí una asociación muy fuerte de, mira, los problemas que tengo, y más en esa edad, la importancia también que tiene uno a esa cosa, ¿no? El lado malo del refuerzo positivo. Claro, pues ahí se fue haciendo una bola que ella cada vez pues quería más y más, porque en verdad la base, si te pones a reflexionarlo, ella por un momento se ha sentido bien, pero en realidad lo que es, me siento inferior o tengo que hacer determinadas cosas para caer bien, sigue pensándolo y sigue sintiéndolo. Lo que es esa baja autoestima, esa inseguridad sigue estando, ¿no? Y sin querer cada vez depende más de la alimentación. Pues mal iba pasando, también empezó a asociar que, claro, pues por gustarle a los chicos también, como me ha pasado esto, pues tengo que hacer también tal y tal con la alimentación, o tengo que estar de tal y tal manera, pues. Y ya cada vez había más conductas, más conductas, más conductas, hasta que llegó un punto en que pues, ya los padres se dieron cuenta y vinieron a tratamiento. Sí, pero que al final había como muchas cosas que culminaron en eso, que no fue... Claro, pues, a este caso, y lo he intentado contar así un poco rapidillo por tampoco enrollarme mucho, pero son muchas cosillas que al final terminan concurriendo en eso. Eso me ha recordado mucho a una experiencia personal. Yo cuando estuve con ansiedad, yo en un principio creía, fue en tercero de carrera, estaba súper agobiado también por ese perfeccionismo, soy una persona muy perfeccionista, le gusta tener las cosas muy, todo muy ordenado, todo muy tal, no sé qué. Y yo al principio, cuando tuve ansiedad bastante fuerte, creía que era por los estudios, pero después, yendo al psicólogo y viendo todo, después vi que también era porque soy una persona muy sensible y me había estado reprimiendo cuando tenía tristeza, pues no lloraba y me lo reprimía por lo que fuesen a pensar. Después salió también el tema del TOC, que estaba ahí un poquito por detrás, pero tal. Y empieza a ver que no es esa gota que colma el vaso. Claro, a esta muchacha fue eso que le pasó, ¿no? Yo la verdad es que también personalmente, como te decía antes, me siento muy identificado. Yo es verdad que no llegué a como coquetear demasiado con o meterme en tema de alimentación, pero lo que es tener ansiedad o sentirme mal conmigo mismo o centrarme también en ser perfeccionista y todo eso lo sufrí mucho de adolescente. Yo me sentía muy mal conmigo mismo. Y todo eso pues también lo entiendo porque lo viví, bueno, aparte de porque lo estudia uno y todo esto, ¿no? Pero que aparte de eso también porque lo viví en primera persona, de sentir y yo le explico muchas veces que la autoestima hay que tener cuidado de no centrarnos solo en una cosa para sentirnos bien, como pueden ser los estudios, como puede ser la alimentación, como puede ser el tener un determinado físico, como puede ser centrarme en ser más popular, que también genera sus problemas, que es que al final, o en la droga, por ejemplo, también, que hay que tener cuidado. Sí, al final creo que todo esto parte mucho de la perfección y, y creo que realmente fue una de las consecuencias por las que yo en su momento tuve TOC y creo que también está muy relacionado con el TCA, eh, la perfección, como esa idea de lo que es perfecto y lo que deberías de ser y no eres, ¿no? Entonces, me gustaría hacer una cosa, sé que todavía tenemos muchas cosas por las que hablar, pero tengo aquí como unas palabras clave y me gustaría, te voy a ir diciendo palabras y me gustaría que tú las relacionases con el TCA y cómo lo ves tú desde un punto de vista psicológico, ¿vale?
Entonces, por empezar con esta, que por lo que me ha venido, la palabra perfección. Yo diría casi, cuando, de hecho, tema perfeccionismo creo que es de lo que más hablamos en consulta, por no decir casi lo que más. Yo diría en comparación a tema también de tema cuerpo, la preocupación por el cuerpo, pero que en verdad está muy unido el tema del perfeccionismo con el cuerpo también. Totalmente. Porque en verdad si volvemos al caso de esta muchacha, que yo no me acuerdo cómo la ha llamado, pero bueno, Pepita. Pepita, si volvemos al caso de Pepita, em, Pepita en verdad tenía esa preocupación y se sentía también tan mal porque sin querer tenía esa idea en mente de tengo que ser perfecta y tengo que hacerlo adecuado y tengo que hacerlo todo muy bien. Ella esa baja autoestima le venía también por todo eso. Por ejemplo, tú con ella hablabas y te decía que aparte de todo el malestar que tenía con lo de las amigas y todo esto que pasó, también tenía mucho malestar, por ejemplo, con los estudios, porque ella sentía que tenía que ser matrícula de honor y si no, como, por ejemplo, ella tenía mucha idea de perfeccionismo de si yo ya he podido sacar un 10, tengo que sacar siempre un 10, porque si puedo hacerlo, si no lo hago, es porque no lo estoy haciendo, porque en verdad ya me he demostrado que lo puedo hacer o lo estoy dejando de hacer. ¿Y cómo voy a dejar de hacer algo que sé que puedo hacer? Pues ella tenía, por ejemplo, esa presión constante y claro, todo eso te genera ansiedad y malestar contigo mismo. Y que si tú te ejerces, si tú te propones a ti ser perfecto, solo hay dos formas, o que solo hay dos posibilidades. O, bueno, he medio llegado a lo que se supone que era la perfección o no llegar, que al final lo que pasa es que no llegas. ¿Qué pasa? Como no llegas nunca, casi siempre te sientas mal contigo mismo porque no te llegan. Entonces yo, perfección, si tuviera que decir algo, es casi una de las piedras esas que hablábamos, de las más grandes que hay por ahí. De hecho, cuando vamos a temas de talleres de prevención y cosas de estas que hacemos mucho, de casi de lo que más me suele hablar es de autoestima, pero muy relacionado con el perfeccionismo, con las exigencias, con porque hace mucho daño en este tipo de problemas. Y bueno, y en la sociedad en general, que es verdad que cada vez nos están exigiendo más, cada vez tenemos que tener más estudios, hacerlo de manera más correcta, se nos va a valorar absolutamente todo, porque si hasta incluso te metes en redes sociales, es alucinante el grado de perfeccionismo que se supone que tenemos que tener, porque se supone que tenemos que ser, en todos los aspectos, alcanzar un grado de perfección absoluta. Tenemos que tener nuestros niveles súper altos de estudios, matrícula de honor cum laude, tenemos que hacer no sé cuánto entrenamiento físico para tener un determinado físico muy concreto de una forma muy coordinada, de una forma muy tal, tenemos que tener vida familiar, tenemos que ser súper populares, tenemos que haber viajado y haber estado en todos los países del mundo, tenemos que... ni siquiera solo una de esas cosas en realidad da tiempo a hacerla realmente. Solo en uno de esos aspectos no te da tiempo. Y entonces de aquí entramos a la comparación, muy relacionada con el perfeccionismo. Sí, sí, totalmente. Lo hemos estado hablando también antes con Arancha de cómo la comparación no lleva a ningún tipo de sitio y de cómo inevitablemente me da la sensación de que desde que hemos sido pequeños nos han ido como de forma directa o indirectamente metiendo el tema de compararnos con el resto, ya sea académicamente, físicamente, habilidades, todo, y comparación constante. Y bueno, y relacionado con el TCA, pues Sí, sí, sin querer. Desde pequeños nos van sin darse cuenta que yo sé que mucha gente no lo hace lo hace con afán pedagógico, ahí con afán está, de que porque entiendan determinadas cosas y tal. Pero es verdad que desde pequeños nos dicen, ay, pues mira, tú has sacado un 7, Pablito ha sacado un 10. Es lo primero que pues ya sin querer te están transmitiendo la idea de yo debería de estar sacando un 10 si no estoy por debajo o no lo estoy haciendo bien. Y con el físico es constante también los comentarios, las cosillas, que poco a poco también sin querer se va construyendo y se va haciendo toda esa idea. claro. De hecho, es muy común, por ejemplo, que a lo mejor un padre con todo el cariño o una madre con todo el cariño del mundo, a lo mejor le diga a su hijo, no, es que yo no quiero que, es que estás gordito y deberías de tener cuidado en perder peso porque si no es que mira cómo a Antonio le va mejor. Y está más tranquilo y está más tal, pues para que no se metan los niños contigo, para que no se metan a lo mejor en vez de centrarnos de que, sin darnos cuenta, claro, hacen eso porque no tienen otra herramienta, y es normal. Si no sabe otra cosa, pues hace eso, ¿no? ¿Qué vas a decir, no? Pero sin querer ella está fomentando un poquito ese perfeccionismo y esas comparaciones. Que digo, es un comentario de que a lo mejor hasta es de los que menos afecta en comparación a todo lo que nos encontramos en la sociedad, ¿no? Pero por poner un ejemplo, que muchas veces hasta ya... Yo sobre todo pongo de ejemplo a veces redes sociales porque es constante.
te metes en Instagram y es constante comparaciones, comentarios. Lo hemos estado hablando también antes, que ya no es tanto el hecho de me estás tratando de esta forma porque quieres hacerme sentir. No, es que muchísima gente, lo único que tiene es una desinformación como un camión. O sea, Totalmente. no es tanto el hecho de ir a hacer daño, sino de no saber cómo. Claro, y es, pues, quieren ayudar y a lo mejor lo intentan hacer de esa manera. Y una persona que ya está preocupada por el físico, si la está, a lo mejor lo primero que se te ocurre a ti decía es, pues venga, si estás preocupada porque tiene un poquito de sobrepeso, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a perder ese sobrepeso, ¿no? Pero en realidad le estás inculcando la idea de que el problema que tienes porque estás preocupado es el sobrepeso, cuando en realidad, a ver, que ya el sobrepeso se podrá hablar o no de lo que se tiene que hacer, pero que a lo mejor lo que le está preocupando a esa persona no es tanto eso, sino es pues su inseguridad, su miedo, su... Vale, la siguiente palabra, culpabilidad. Uf, esa también... De hecho, está prácticamente estás diciendo los títulos del taller. Cuando yo hablo, ¿Qué dice? cuando hablo de autoestima, hablo de perfección. Pongo los tres enemigos que tenemos que tener en cuenta cuando hablo con los chavales, tema de prevención. Le pongo perfeccionismo, luego pongo comparaciones y luego pongo culpabilidad y expectativas Qué bueno, qué de que bueno. se nos Yo, espera de yo me puse nosotros. ayer y empecé a hilar cosas y digo, mira qué interesante tal, no sé qué, pero me Sí, gusta, me digo, gusta. para que veas que sí, que yo lo metería, por supuesto, en el... Porque muchas veces, de hecho, por ejemplo, ya no es tanto el perfeccionismo, esto que hablábamos, el peligro no es tanto los estándares que nos están poniendo, sino luego la culpa asociada, que no es, Pepe, tú tienes que tener los abdominales marcados. Es, si no los tienes, es culpa tuya porque puedes hacerlo y no lo haces porque no quieres. Y no lo estás haciendo y no lo estás consiguiendo porque tú no te esfuerzas lo suficiente porque eres un flojo. Ese mensaje también, de hecho, casi hace más daño que el estándar. Porque si tienes el estándar, pero bueno, te da un poco igual que si llegas que si no llegas, o sabes que cada uno tiene su físico, porque también influyen mucho otros factores como genética y un montón de cosas, pues bueno, pues ya está, pues a lo mejor no te afecta tanto, ¿no? Pero si ya encima te metes la culpa, ahí es donde ya te termina obsesionando con esto o con otras cosas también, ¿no? De no tienes un día por tu culpa, que oye, que a veces el examen sale mal o no mal, que oye, que tener un hecho tampoco es malo, ¿no? Pero que a lo mejor el examen no ha salido como tú esperabas por mil cosas, ¿no? No solo Totalmente, porque tengas la culpa. Pues ahí la culpa sin querer no... totalmente. Y aquí entramos también en la concepción de que tiene mucha gente de que la persona que tiene TCA porque él quiere tener TCA. O sea, yo no, o sea, él no está comiendo y no está haciendo estas cosas así y está haciendo esto y está teniendo estos comportamientos porque él quiere tenerlo. O sea, un pensamiento súper erróneo, lo hemos estado hablando Eso antes. sí, es lo primero que yo le explico a tanto a los pacientes como a los padres. Digo, mira, esto es un problema. Te pongo el ejemplo de un resfriado. Si yo voy al médico y le digo, mira, yo es que yo toso, pero cuando yo quiero, mira, pues no tienes un problema. Te dice, pues prenda, pues no lo hagas, te vas a tu casa y ya está. Si tú me dices, no, mira, yo es que tengo estas conductas, pero las controlo yo totalmente y las hago cuando yo quiera, ni me genera ningún tipo de... Eso no es un problema. El problema que es que no las puedes controlar, que estás teniendo esa ansiedad, ese agobio, ese... Ahí es cuando se genera un problema. Es verdad que a veces la persona tiene más, a lo mejor no es consciente de que le puede costar no hacer esa conducta o que cree que la hace un poco porque quiere y a veces a lo mejor ya está un poco metido en una situación donde no controla tanto como ella cree o como él cree, ¿no? Pero que es muy cierto también que yo se lo explico a los padres y se lo explico a ellas que, oye, que esto no es que tú lo hagas porque tú quieres, es que se te ha enganchado a raíz de una serie de ideas y una serie de cosas que al principio a lo mejor hasta creías que te podía ayudar o te podía venir bien, que ahí es cuando cree uno que lo hace porque quiere, pero luego como te das cuenta y quieres a lo mejor controlar algo, cuando ves que tú ya no puedes tomar decisiones, ahí ya... Y aquí también, por ejemplo, el tema de la familia también muchas veces se siente muy culpable. No solo los pacientes, sino el tema de la familia. ¿Y qué he hecho yo mal como padre o como madre? Aquí siempre se lo decimos a las familias que esto es multicausal, que eso significa que tiene muchísimas causas. Lo que hemos dicho antes de las piedrecitas, he contado tres o cuatro por no enrollarme la hora entera contando cosas, pero que podría estar ahora poniendo ejemplos de yo está intervenido, yo está intervenido, yo está intervenido, yo está intervenido. No es algo que solo dependa de los padres. Yo siempre le digo a los padres, digo, mira, si dependiera solo de ti, te digo, vente tu consulta, dile pim pam pum y pues ya está, le has dicho pim pam pum
Y guay, pues ya está, se ha terminado y fíjate qué fácil. Digo, sería muy sencillo, digo, pero es que esto depende de miles de factores y de miles de cosas que tenemos que trabajar. Totalmente, qué bueno. En la asociación TOC hice una pregunta que la hice porque hablando con el presidente me dijo, creo que es muy interesante que tratemos esto. Y la pregunta era, ¿qué diferencia hay entre una manía y un trastorno obsesivo compulsivo? Y él me hablaba acerca de cómo una manía puede ser, pues, no sé, cojo esta taza porque es mi taza favorita, o hago esto, o muevo esto de esta forma y sigo con mi vida. Y él me hablaba de cómo la diferencia está en que la manía te permite tener una vida totalmente normal, son pequeñas cositas que no tienen ningún tipo de repercusión en tu vida, pero que se convierte en TOC cuando altera tu vida normal, cuando ya toda tu vida se ve alterada por eso. Y llevándolo un poco al TCA, ¿en qué punto dirías tú? ¿Dirías que es semejante o como... Sí, de hecho creo que lo ha explicado muy bien. Lo voy a poner con ejemplos que se entiendan mejor. Pero sí, la idea es esa, cuando ya está alterando tu vida y sobre todo yo diría una frase de cuando tú ya ves que no puedes dejar de hacer determinadas cosas o que te genera ansiedad. Por ejemplo, algunas preguntas que se puede hacer a uno mismo para decir uno puede que esto ya sea problemático o no. Cuando, por ejemplo, tú imagínate que el médico a lo mejor te dijese, no, mira, tienes que comer más cantidad de comida o menos cantidad de comida, o la alimentación que tú estás haciendo que no, que la tienes que variar. ¿A ti eso te supondría ansiedad o te supondría agobio o te supondría pasarlo mal? A ver, si yo tengo, por ejemplo, si tú tienes un mal hábito alimentario, ¿no? En plan de, pues mira, yo tengo mi alimentación y voy al médico y el médico me dijese, oye Pepe, que esto no te está marchando bien. A mí no me generaría ningún tipo de problema ni de ansiedad. No habría problema, pues digo, mira, pues resulta que esto me sienta mal, ¿no? Tengo una intolerancia, ¿vale? Pues no me la tomo. Pero cuando ya ese cambio, por lo que sea, te genere ansiedad, ahí ya es bueno que pensemos y que le demos una vuelta. Si tú ese cambio también lo estás haciendo única y exclusivamente por mi físico, por el cuerpo, por también por una presión, por un agobio, si hay ansiedad de por medio, es bueno reflexionarlo y pararse un poco a pensar, como muy bien dijo este hombre, con el tema de cuando ya te afecta a tu vida, ya ahí es bueno pararse a pensarlo y a reflexionar lo que quizás esté habiendo. Quizás no sea un problema gigantesco ahora mismo, pero siempre es preferible que si tú ya estás viendo que hay cierta ansiedad, pues esto es como cualquier otro tipo de problema, ¿no? Si lo atajas desde el principio, cuando hay cierto agobio con el físico, con la alimentación, o es que mira, es que a veces me obsesiono un poco con esto, creo que estoy un poquito agobiada más con esto, tengo dudas, pues siempre puedes venir, lo hablamos un ratito y pues mejor cuando sea pequeñito que cuando ya sea que se haya hecho la bola ya muy grande. Otra palabra que creo que también es súper interesante, soledad. Yo diría casi que el mal del siglo XXI, por no decir, es algo, lo hablamos también bastante en consulta con los pacientes y es algo que nos afecta mucho a. Porque es verdad que aunque haya muchísima gente, digo que si lo piensas, pues hay mucha gente en España, ¿no? Y hay mucha gente en Granada, o hay mucha gente donde. Pero es verdad que es una tendencia que cada vez nos sentimos más solos. Digo, en estadísticas y en estudios que se hacen, a ver, no siempre va, pero que va un poquito en aumento. Y es verdad que es una de las partes porque ahí esa soledad muchas veces el peligro que tiene más también es no sabes cómo gestionarla y cómo llevarla y lo que decíamos antes unido a la parte del perfeccionismo y de la culpa es un cóctel muy complicado. Porque si tú quieres llevarlo todo perfecto, si me siento solo no va bien. Mi perfeccionismo que me dice que no va bien y mi culpa que me va a decir que es culpa mía porque no soy suficiente, porque no soy adecuado. ¿Eso a qué me va a llevar? A sentirme fatal conmigo mismo, a sentirme mal y a machacarme y muchas veces a intentar buscar una solución. El perfeccionismo a veces también me lleva a esa soledad de decir, oye, pues, ¿y si hubiese una forma de controlarlo numérica y de una forma que yo pudiese sentirme mejor conmigo misma rápido, que yo puedo controlar o que puedo abordar? Pues muchas veces ahí fácil salta el tema de, pues, oye, pues si tuviéramos el físico de una determinada manera o el cuerpo de una determinada forma, pues lo mismo tendría más confianza. Eso en verdad no funciona así. La confianza no se gana cambiando las cosas o presionándose, sino la confianza se tiene de otras formas, ¿no? Pero pues ahí sí, sí, la soledad, otra de las piedras grandes de la mochila. Para este problema y para muchos, ¿eh? Que muchas veces estamos diciendo, pero que el ejemplo de la mochila se podía aplicar a muchos problemas y todas estas palabras se podían aplicar a casi un montón de problemas.
Y ligado mucho con la soledad, la palabra incomprensión. De la mano totalmente, claro. Porque es verdad que la mayoría de las personas que se sienten solas o que no hemos sentido solas, porque yo me he sentido solo como casi todo el mundo en algún momento, no es malo sentirse solo en algún momento, ni mucho menos, pero es verdad que cuando eso se alarga y tal, se pasa mal. Yo lo he pasado mal y sé que mucha gente lo pasa mal. Lo que más, lo que más te hace sentir solo no es la ausencia de personas, que también, ¿no? A lo mejor a las que no puedas, sino más bien que no te comprenden o que no te entienden. Y ahí lo podemos unir a muchísimos aspectos, ¿no? Como decías tú antes, ¿no? Por ejemplo, el tema de un cambio vital que estás sufriendo, o el tema de una situación complicada, o el tema de simplemente tus emociones, tus sentimientos, que no se te que tú crees que no es válido que tú digas tus emociones o tu... El otro día escuché una frase muy bonita que me acaba de venir hablando de esto y decía, ¿quién está más solo? ¿La persona que elige estar solo por elección o la persona que rodeado de gente se siente solo? Y al final yo creo que sobre todo el hecho de sentirte incomprendido, de no tener a alguien que lo hemos estado comentando antes con Arancha y también la importancia de estoy ahí. A lo mejor ahora mismo no necesitas mi ayuda, pero estoy ahí. El estoy aquí para darte un abrazo. Si lo quieres y lo quieres ahora, genial. Y si no, seguiré estando ahí para darte un abrazo. Sí, sí, el estar disponible hace mucho. A veces no es que, muchas veces sin querer tenemos la idea, es que como no sé bien qué decir, que a veces que si aprender sobre eso tampoco es malo, ¿no? Evidentemente, pero que no es, como no sé qué decir, no estoy. Si a veces solo hace falta estar y escuchar, que a veces queremos como tener la solución a todo, pero estando y escuchando hacemos gran parte de lo que es el apoyo. De hecho, por ejemplo, muchas veces nos dicen los padres o los familiares, ¿no? O los hermanos o quien sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago para ayudar? Digo, si tampoco tiene, digo, aparte de las pautas y todo esto que hemos hablado, de las cositas que hay que hacer y tal, digo, lo demás, con que escuches y estés ahí, ya está. Ya he hecho casi el 80-90% de lo que puede hacer uno en estos momentos complicados y complejos. Y en los que no son complicados y Sí, complejos, también. la Sí, sí, digo más importancia para hasta de... Sí, incluso sí, en sí, eso, que puede ser más totalmente, difícil saber qué decir, ¿no? Pero que hasta incluso en los momentos sencillos, claro, sí que no hace falta esa, es alguien totalmente. que... En la vida lo mucho que nos hace falta escuchar y no tanto hablar, no tanto decir lo que la gente debería de hacer, sino acoger, como apoyar las decisiones que la gente que queremos toma y no juzgarla o decirle cómo deberían de hacerla. Súper importante. También he escuchado mucho que dicen que muchas veces, no sé, corrígeme hasta qué punto es cierto o no, dicen que muchas veces un padre o una madre sufre incluso más que el propio paciente. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Puede darse. Digo que es verdad que los padres pueden, a ver, no digo que todo el mundo, ni en todos los casos, que dependen de muchísimas cosas. No significa que los pacientes no lo pasen mal, ni muchísimo menos, por Por supuesto. supuesto. Pero que es verdad que los padres también muchas veces saben que, porque a veces la persona como que antes en el tratamiento entiende bien qué le está pasando, qué está haciendo, pero a los padres al no estar viviéndolo a ellos personalmente, puede costarle un poco más de tiempo y claro, es tu hijo y que tu hijo lo esté pasando mal y tú no entender bien qué está pasando hasta que no van avanzando un poco algunas cosas y pues, y además que desde fuera a veces, porque tú dentro sabes qué te está pasando y dices, vale, venga, esto lo estoy controlando ya un poquito más y lo voy llevando un poco mejor, pero tu padre no sabe si verdaderamente dices que lo estás llevando mejor porque lo estás llevando mejor o que no lo estás llevando mejor y no quieres molestarlo o no quieres tal y sin querer los padres a veces, por eso también a veces los padres necesitan mucho trabajo y mucha comunicación. De hecho, aquí hacemos mucha terapia con la familia y también hablan con otros padres y van a grupos de padres y todo esto porque les ayuda muchísimo porque es verdad que ellos también tienen, digo padres, pero puedo decir también hermanos, puedo decir también abuelos, puedo decir también titos, puedo decir también familiares de todo tipo. A lo mejor los padres es lo más habitual que viene a consulta, pero que tenemos de todo, vamos, haciendo Yo aquí metería la palabra impotencia. El esa querer, frustración, esa esa frustración impotencia. de querer mucho a una persona, querer que esté feliz, que esté bien, pero no saber qué hacer
para poder ayudarla. Y al final ese como exceso de intención, al final lo que crea es un efecto totalmente contrario, ¿no? Claro, muchas veces sin querer a ellos les genera esa frustración y esa impotencia y la, sin querer transmiten ansiedad, ¿no? O presión porque las cosas vayan bien, ¿no? Y si la persona, por ejemplo, el paciente tiene tendencia al perfeccionismo, pues, ¿qué es lo perfecto? Pues que tu padre no se sienta mal, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? O tu madre, pues tengo que hacer todo lo posible para que mi padre o mi madre no se sienta bien y sin querer quieren ir demasiado rápido en el tratamiento. Y es verdad que estos tratamientos, como tienen muchas áreas y muchas cosas, hay que trabajarlo de forma poquito a poco. Y tienen muchos altibajos, que también es difícil. Pues, por ejemplo, imagínate a Pepita que hemos puesto antes. Imagínate si Pepita, pues, por ejemplo, a lo mejor empieza a ir bien y tal, y a lo mejor dentro de un año, pues, se echa pareja. Pues probablemente, con lo que le ha pasado, pues sea un momento complicado. ¿Significa que está peor? No, pero a veces puede que se le cuele a lo mejor alguna conducta o algo que ya a lo mejor tenía superado y tal, pero a lo mejor ahora se le pasa algún momento por la cabeza, ¿no? Pues todo eso genera mucha frustración tanto en los pacientes y esa impotencia tan grande en la familia muchas veces. Por eso que reciban apoyo nosotros lo vemos fundamental, porque es verdad que es duro y es complicado y más si encima, por lo menos si lo entiendes, es más llevadero y tienes apoyo emocional, que muchas veces los grupos es más eso, ver qué le pasa a otras personas, aparte de que le damos información y entienden muchas cosas, claro, pero que nada más que el saber qué le pasa a otras personas y que se puede y que van avanzando, eso es casi más importante casi que la información. Qué importante eso, no sentirte solo y ver que no eres el único, que hay más gente a la que le está pasando. Porque casi todo el mundo que siente dificultades de este tipo, y vamos, yo lo digo personalmente también, cuando uno se siente mal consigo mismo, tiene ansiedad o te crees que solo te pasa a ti y te crees que eres la peor persona del mundo y que lo haces todo fatal y que es que te lo mereces todo lo que te pasa y todo lo que sientes. Y luego el escuchar que a otras personas también le pasa, empiezas como un poco a verlo desde fuera y decir, oye, quizá es una percepción mía y no es que verdaderamente sea así. Y te empiezas a plantear cosas. Por eso creo que es tan importante ponerle nombre y saber qué es lo que te está pasando. Y por eso creo que esa desinformación de no me siento bien, hay algo que no va bien, pero no sé lo que es, nadie me puede decir, tampoco puedo confiar en nadie porque me da miedo a que me juzgue. Al final todo eso crea, yo por ejemplo cuando tuve TOC era como, me está pasando esto, no sé qué es, y eso te crea todavía más incertidumbre, más agobio, al final retroalimenta el ciclo mucho más, pero cuando ves, ostras, que hay más gente que le pasa, pero no hay más gente que le pasa, que hay gente que le pasa y ha salido de eso. Y hay gente que viven una vida súper feliz y han pasado por eso y no es el fin del mundo. Y a raíz de esto también me gustaría sacar el tema de la vocecita, porque yo lo he experimentado con el TOC, también hay un autor que se llama Sergio Fernández que a mí me gusta mucho, lo hemos estado comentando antes, que trata también la vocecita como el miedo, como esa vocecita que está ahí para protegerte porque quiere lo mejor para ti, no sé qué, no sé cuánto. Hemos estado también hablando antes de lo importante no es enfrentarte a ella, sino abrazarla y ser consciente de que está ahí, pero que tú eres consciente de tus propias decisiones. Después, al ver experiencias de gente que ya lo ha pasado y escuchar un poco, como que he escuchado varias personas diciendo que esa vocecita siempre está ahí. Y yo por experiencia con el TOC sé que siempre está ahí. Lo que pasa es que antes me gritaba y ahora me susurra y cuando veo que está subiendo un poquito más la voz, tengo que decir, uy, que está volviendo. Pero no es rollo, cállate. No, te escucho, pero yo soy consciente de tal, no sé, no sé cuánto. Y entonces, llevándonos al tema del TCA, sé que hay mucha gente que lo sienten como lo típico de que tiene al ángel y al demonio cada uno en un lado y este te está diciendo, ay, esto, haz lo otro, no sé qué. Entonces, creo que es un tema muy interesante para que lo trates tú. Sí, a ver, es como pero en verdad si lo pensamos fríamente, todos tenemos un poco esa vocecita de alguna manera u otra. De Totalmente. hecho, se trata de aprender a lidiarla y de no tenerle miedo y de no, por ejemplo, todos por un segundo, algunas pacientes, por ejemplo, cuando ya están más avanzadas o cuando ya se encuentran en un momento tal, me preguntan, Pepe, es que me encuentro mucho mejor, ya no tengo tanto miedo, ya no tengo tanto, pero a veces cuando pasa a lo mejor algo o una situación o me hacen un comentario muy feo o vivo una situación complicada,
Me sale esa voz que me dice, oye, pues si hiciera, digo, cada vez como tú dices vais perdiendo fuerza y ya solo te susurra y te vais comentando, pero en verdad esa voz nos susurra a todos, todas las voces en algún momento, alguno más por un lado que por otro, pero es saber lidiar con eso. Por ejemplo, todo el mundo, si a lo mejor sale alguien pues, que tiene un determinado físico en redes sociales, ¿no? Y todo el mundo dice qué guapo es, no sé quién, no sé cuánto, madre mía, es perfecto. Tú por un segundo puedes pensar, oye, yo no soy así. A lo mejor yo no soy tan... O a lo mejor tendría que... ¿Por un segundo lo puedes pensar? Sí. No es malo pensarlo por un segundo, ni siquiera planteártelo un segundo durante esa cosa. Lo malo es que ya vivas solo por eso, que esa voz te domine y que esa voz te controle. La importancia que le va a dar a La esa voz. importancia que le va a dar, si no es mala, pero vamos a escucharla y, oye, tengo que hacer todo lo que me diga y todo lo que me pida en todo momento. No, lo mismo con cualquier miedo y con cualquier cosa, ¿no? Que lo decimos con el toco, lo decimos con el tema del cuerpo, pero se trata de que luego va a llevar un tiempo. Lo que pasa es que muchas veces cuando decimos que desaparece la voz o se comenta eso, no es tanto que desaparece, sino que como ya la tenéis tan normalizada y tan tal, pues pero que en verdad nos pasa a todos también. Si vas a dar una charla o vas a hablar en algún sitio, un pellizquito de, uy, lo haré bien. ¿Significa eso que tengo una inseguridad o un problema? ¿No? El pellizco está, ¿no? Esa vocecilla ese Me parece puede estar en algún muy, momento. muy interesante que lo trate porque, y que diga, nos pasa a todos, porque muchas veces esa vocecita que tenemos dentro, por puro desconocimiento, a lo mejor puedes pensar, ¿no estaré yo loco? Como la gente esta que tienen esquizofrenia, bipolaridad, gente esa que escucha voces, yo estoy escuchando voces, a ver si me va a pasar. Sí, sí, Lo sí. digo porque, en plan, sé Sí, yo gente también lo he que escuchado. han entrado como en ese de, "O sea, yo también tengo una voz". Me encanta que lo normaliza y que diga que tenemos esa vocecita, o sea, Sí, que todos en algún momento dudamos y que también a veces ahí se cuela, digo, aparte de esto que estás comentando, que tienes toda la razón, que hay que tener cuidado de no liarnos, también hasta incluso el perfeccionismo de si dudo, es que ya no estoy seguro, no lo hago bien, no. Todo el mundo duda, todo el mundo, ese pellizco antes de entrar, lo que sea, lo tenemos todo. Antes de un examen, claro que vas a estar nervioso y claro que vas a pensar, uff, me voy a estudiar bien el tema 8, fue el 8, claro que lo vas a pensar. ¿Significa eso que estás inseguro o que no sabes hacer el examen? No, significa que tienes dudas. De hecho, es bueno saber lo que significa eso y que no significa nada y saber un poco cómo responderle a esa voz y escucharla de, a ver, ¿me estás dando algún dato relevante? No, pues ya está, pues sigo y no pasa nada. Pero sí que todos los pensamos y todos tenemos dudas, indudablemente. de hecho yo creo que al final es lo que te he dicho antes, que yo esa vocecita la sigo teniendo allí, pero yo ya sé la importancia que debo de darle y, y cómo me la debo de tomar, porque es que eso, o sea, absolutamente todo lo que nos pase en la vida tenemos como, pero lo que marca la diferencia es hasta qué punto. Que está, pero que sé que a qué cosas sí me vienen bien, qué cosas no, tomo mis decisiones y las razono y veo que no y Qué cosas son sin ningún tipo de sentido. A veces te vienen pensamientos que dices, pero ¿y esto qué es? se llama, hay un ejemplo que pongo yo muchas veces, hay una cosa que cuando los pacientes me comentan algo de esto, hay una cosa que son los pensamientos bizarros, se llama, que son pensamientos que son muy brutotes. Lo iba a sacar ahora mismo, lo iba a sacar ahora mismo, me parece genial. Son pensamientos que son así muy bestias que puedes tener en tu cabeza. ¿Por qué? Por miles de asociaciones que tenemos y se te pasa por la cabeza. ¿Qué significa? Nada, ni tampoco significa que tú seas una persona mala, ni que tengas malas ideas, ni que en el fondo tú desees que vayas a hacerle algún Me daño a encanta alguien. que saque esto porque es un tema que mucha gente tiene miedo de hablar, porque si a lo mejor te digo que los pensamientos estos bizarros que los tengo, a lo mejor me empieza a ver con cara de que estoy loco. Claro, O de el que, Pepe ha pensado que sí, pero que a todos nos han venido pensamientos de a lo mejor, no sé, estás en un barranco y estás viendo un de los más paisaje típicos. y si empuja a mi hermano, no lo vas a empujar, pero imagínate, o vas con el coche y si pega un volantazo. Son cosas Se te pasa por la cabeza. totalmente locuras que dices, pero como no seas consciente de esto, de que los tenemos todos, de que son tonterías, te puedes emparanoiar mucho, ¿no? Sí, sí, porque muchas veces si le das ese significado de que tú crees que eso es una señal de estoy empezando a, te puede generar mucha angustia y mucho malestar. Al final la importancia de no es tanto lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, el significado que le damos a las cosas, no tanto lo que pasa.
Y a raíz de esto, por hilarlo un poco, em, hay un tema en, lo decía el TOC, en el trastorno de la conducta alimentaria que siempre me ha fascinado y me gustaría que lo tratásemos. Me Ujú. parece súper interesante el tema de la alteración de la imagen. Porque yo soy un fiel creyente de que al final en la vida todo depende de la perspectiva con lo que lo veas, que ante una misma cosa dos personas pueden tener perspectivas totalmente opuestas y su vida se va a ver reflejada en torno a esa perspectiva que tienen. Entonces me parece muy interesante cómo las personas que tienen TCA pueden llegar a ver a nivel visual, que nosotros tendemos a objetivar algo como es la vista, el oído. Decimos, es que lo estoy viendo. Es que es así porque lo estoy viendo, no lo estoy interpretando. O sea, la vista es objetiva, lo estoy viendo. ¿Cómo puede cambiar tanto la percepción y la perspectiva de una persona que incluso su cerebro altere lo que está viendo, que de primera dirías que es objetivo? Entonces, por meternos un poco en ese tema, porque me parece muy Sí, interesante. es muy interesante. De hecho, el otro día lo estaba hablando con un muchacho que está de práctica en el centro donde yo trabajo, en Unidad Elca. Estaba y me preguntaba, Pepe, ¿eso cómo lo trabajáis? Porque la carrera es como que a lo mejor se menciona, ¿no? Pero hasta que no te especializas o cosas de ese tipo, no. Dice, yo es que lo veo muy complejo. Yo a los pacientes suelo empezar explicándoselo, ¿no? A ver cómo, explicando un poquito esto, a ver cómo sucede. Le suelo poner un ejemplo, que me gusta mucho. Em, por ejemplo, un miedo. Un amigo mío de chiquitillo le tenía miedo a los perros. Por ponerte un ejemplo para que veamos la situación. A mí los perrillos siempre me han gustado mucho, muy collejos, tal, mira qué bonito. Pues por ejemplo, vamos a la situación. Una vez fuimos a casa de otro amigo que su perrilla había tenido cachorrillos. Cachorrillos que eran más pequeños, que cabían en la palma de la mano, eran súper pequeñitos, súper. Pues el padre del amigo pensó que, aunque le daba miedo el perro, pues es verdad que la madre de los cachorrillos la tenía apartadilla por si le daba miedo a mi amigo, pero pensó que los cachorrillos, pues, que no se pueden tener casi de pie, ¿no? Dice, eso es imposible que le dé miedo, ¿no? Pues nos lo enseñó en plan sorpresa, mirad lo que tengo aquí, no sé qué, y abrió la puerta y nos enseñó los perrillos. Pues yo, ay, íbamos a otro par de muchachos más, ay, mira qué collejos, que no sé qué, qué tal. Él se quedó blanco y salió corriendo y se encerró en el baño. ¿Qué ha pasado? ¿Le falla la vista? ¿Está viendo algo que no es que le fallen los ojos, no es que le fallen los oídos, no es que le falle... Él está viendo lo mismo que yo. Es verdad que estamos viendo más o menos lo mismo. Pero su miedo, su agobio, su ansiedad le hace interpretar esa información de una manera tan diferente que genera una connotación tan diferente que incluso puede llegar a ver cosas que no. Por ejemplo, a mi amigo este, cuando los perrillos, no sé si te has dado cuenta, pero los perrillos a veces están como así sentados, agachapados y de repente a lo mejor hacen. Pues mi amigo eso lo interpretaba como una señal de ataque. El que el perro levantase la cabeza y mirase fijamente algo, que suele hacer todos los perros, escuchan algo, yo qué sé. Pues eso lo interpretaba como una señal de ataque inminente. A ver, no es que estemos viendo cosas diferentes o sean tan... y yo, mi interpretación es un peligro inmediato, absoluto. Entonces lo viven así. Pues con el cuerpo pasa un poco parecido. Es verdad que también puede llegar a variar la percepción, pero no es tanto la percepción, sino el significado que nosotros le damos a todo eso, que eso al final es lo que hace que varíe esa percepción. Mira, un ejemplo que le pongo yo también a los pacientes es, y siempre se lo digo en consulta, digo, hay tres cosas de mi físico que a mí de adolescente me causaban mucha vergüenza y mucho complejo. ¿Qué tres cosas son? Las estás viendo ahora mismo. Siempre cuando hablamos de estos temas se lo comento así. Se me quedan así normalmente callados, no me comentan nada, pues no sé. Lo que me suelen decir, pues no sé, digo, pues mira, yo te lo digo. Una que, bueno, a lo mejor en la cámara no se ve tanto, pero soy alto. Yo para mí eso era, "Uf, que soy alto, es que le saco una cabeza a mis compañeros, es que llamo mucho la atención y a alguien casi siempre me suele responder, o no me dicen nada o me dicen, pero si es alto no es malo. Digo, ya, pero en mi mente sí. Otra era que yo consideraba que tenía mucha frente. Yo decía que madre mía, qué cabezón tenía. Mm, Y otra es que tengo problemillas de espalda y ando como un poquito jorobado. mm,
Pues yo siempre me decía de mí mismo que yo era un palo largo y cabezón, como un chupachú doblado, retorcido, amorfo. Claro, yo me veía amorfo, terrible. Si tú me has explicado a mí, yo me veía, si yo te explico cómo me veo amorfo, atartalado. Pero luego, cualquier otra persona son detalles que claro que los ve, ¿no? A lo mejor, evidentemente, saben que soy alto, saben que pues tengo a lo mejor la... Que luego al final la gente a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta de que ando un poco encorvadillo, casi siempre todo el mundo se lo tengo que decir, no es que tengo problemas de espalda y por eso me apoyo en la tal, la gente ni siquiera se da cuenta. O lo de la cabeza me dicen, si tú lo dices, y es verdad que objetivamente tengo la cabeza grande, probablemente porque soy grande, o sea, soy grande. Digo por casco y todo eso, que no me entran. Pero totalmente, al final es más lo Y que nos creamos nosotros en es nuestra más la cabeza. imagen que, pero sin querer vamos buscando como muchas señales o como muchas cosas que aceptan eso, ¿no? Por ejemplo, yo es verdad que no le di demasiado bombo a este tema, pero sí tenía cierto complejo pero probablemente si le hubiera dado más bombo hubiera empezado pues a medirme la cabeza, a pensar que mide tanto, que mide cuánto, a empezar a todos los días mirarme y todos los días esperar a ver si cambia, a ver si hago esto, a ver si hago lo otro, a ver si hago aquello, a ver si hago, a darle más importancia, crees que el mundo se va a reír de mí por eso, y si te das cuenta más por toda la importancia que se le está dando, va empezando ese miedo. Qué interesante. Y ahí es cuando, como me lo miro todos los días, al final ya empiezo a distorsionar un poco eso, porque si yo me empiezo a mirar mi frente y a valorarla cada centímetro y cada no es que debería estar por aquí, por la curvatura, al final ya empiezo a ver, no es tanto a ver cosas que no hay, no me voy a ver un cuerno que no tenga, pero sí a exagerar a lo mejor la importancia de alguna cosa, y cuanto más tiempo, más, pues una persona que tiene esa preocupación y que de que con todo eso, por eso te decía lo importante que es creo que con esto voy a solucionar mis problemas, me voy a sentir mejor conmigo mismo, me voy a sentir, porque si creo eso, lo voy a mirar, claro que lo voy a mirar, así que creo que se va a solucionar todo y me voy a sentir mejor, pues ya, entonces yo lo voy a mirar. Pues como creo eso, lo miro muchísimo, más me agobio, peor lo veo. Si me genera, yo casi siempre les pongo digo, si te genera miedo o ansiedad, alguna parte de tu cuerpo o algún complejo, seguro que lo vas a ver como no es. Seguro, porque es imposible no ver. Es como el muchacho este que le da miedo el perro. Seguro que lo estás viendo como no es. No, no puede ser objetivo, aunque quiera. ¿Cómo va a ser objetivo ese muchacho? ¿El que estaba viendo? Pues estaba viendo una máquina de matar, seguramente en su cabeza. ¿Pero qué era? Pues un perrillo. Si no puede hacer nada aunque quieras. No, no tiene nada grave que hacerte. Como el que tiene una fobia a la araña y ya se está viendo la araña lanzándose la cara con los pedazos de pata, o una cucaracha, o el miedo a la altura, que te crees que a lo mejor te va a resbalar y ya te ves cayendo para abajo, ¿sabes? Claro, por ejemplo, en medio de la altura es muy común lo de sentir que te absorbe. Y a ver, todos cuando tú miras, haces, que en verdad eso es un instinto que tenemos, pero cuando no te da miedo lo ves como un instinto normal, al revés, que te protege de, oye, ten cuidado que estás en medio del precipicio. Y sin querer otras personas lo perciben como, "Ah, es eso, en verdad no, el vacío no te absorbe". Por lo mismo que los miedos, digo los miedos y las fobias porque suelen ser más sencillos, ¿no? Es verdad que la distorsión es más compleja todavía. Pero para que se entienda una idea así, para acercarnos un poco al término, es eso. Y todos en cierta medida tenemos un poquito, yo diría, bueno, aquí que se entienda la forma de hablarlo, tenemos una percepción diferente de nuestro cuerpo, un poco. Podríamos decir, no que llegue a ser una distorsión de la imagen corporal, pero un poquito. De hecho, se han hecho estudios de eso, de que si tú tienes complejo con tu nariz y te estás todo el día mirando la nariz, digo la nariz por decir otra parte del cuerpo, ¿no? Pues te la ves diferente a como te la ven los demás. Se han hecho estudios con, por ejemplo, de estos de los que hacen retratos robot, te hacen un retrato robot de cómo tú te percibes a ti mismo, de cómo tú te describes y como tal, Y te hace la y, nariz muchísimo más grande. y otro retrato robot de alguien que te ha visto durante 2 minutos, y tú, por ejemplo, si te preocupa la nariz, te hace la nariz muchísimo más grande, te dices más... Totalmente, porque te fijas más en eso. A mí me pasa también, y precisamente con la nariz, y obviamente son mucho trabajo que tiene detrás, y Claro, partiendo un poco también de esto, eh, tema báscula y espejo, porque tengo entendido que también una vez entran en tratamiento son dos instrumentos con los que se martirizan mucho las personas que tienen TCA y están constantemente revisando el peso, constantemente mirándose en el espejo para si hay variaciones. Y en el tratamiento tengo entendido que son cosas que no te puedes pesar, que no te puedes mirar en el espejo, que son cosas que se quitan un poco de lado. Em, Al final, como estábamos hablando del tema de la percepción, que bueno, también lo que estabas diciendo de la percepción,
ya hay un punto en el que piensas esas cosas y dices, ¿hasta qué punto? O sea, ya te metes más en temas mucho más profundos, pero hasta qué punto, ¿qué cosas son objetivas? ¿Realmente hay algo objetivo? Porque si todos tenemos nuestra percepción de las cosas y nuestra perspectiva, ¿realmente hay algo objetivo en el mundo? El tiempo, lo estábamos hablando en un episodio con Pepe el otro día. Él me decía que yo nunca lo había visto, que si tú te coges el reloj y empiezas a ver la aguja del reloj de los segundos y te fijas y quieres que vaya más lento, hay un momento en el que ves que va más lento. Y el tiempo es la cosa más objetiva en la que puedes pensar. ¿Que quieres que vaya rápido? De repente te fijas que sí, que puedes temas de percepción, de no sé qué, no sé cuánto, pero por eso me digo, ¿hasta qué punto las cosas son objetivas realmente y no todo Sí, es? hablamos un poco de objetivo, como acercarnos a lo más razonable o objetivo posible, pero objetivo al 100% exacto, milimétrico, que nadie... Eso es imposible, por decirlo así, claro. Porque es que, y más cuando estamos hablando de opinión. De hecho, yo muchas veces lo que le planteo no es tanto, sino que el miedo nos plantea como una realidad muy objetiva, en plan, el perro es una máquina asesina de matar. Y yo digo, a ver, me va a atacar seguro, me va a devorar la cabeza seguro, al 100%. A ver, pues no. Digo, ya no te digo que estés segura de que no, sino, o seguro de que no, sino que o no. Digo, vamos a plantearnos esa flexibilidad y si merece la pena el grado de importancia que pueda tener, como por ejemplo, a lo mejor cuando alguien se obsesiona con el tema del físico, de es que me preocupa mucho mi oreja, digo, por decir otra cosa para no para cambiar. Bueno, la frente que he dicho yo, ¿no? ¿Cuántas personas se van a fijar en la frente y cuántas me van a valorar y cuánto me van a juzgar por la frente? ¿Por cuántas personas se van a parar y van a decir, no, voy a dejar de hablar con Pepe porque como tiene un centímetro más de frente que yo considero que es apropiado, Totalmente. puede pasar, puede haber alguno? Sí, 100% objetivo en verdad que las cosas son así, eso no... Pero si pasa también, ya aquí nos metemos en otros temas, pero esa persona, yo quiero agradarle a esa persona que porque tenga un centímetro más de tal o un centímetro menos de tal ya quiere dejar de hablar conmigo. Y si te lo llevas al lado positivo, al igual que va a haber alguien, que puede haber alguien que lo ve así, también va a haber alguien que va a Ya lo amar va a tu ver, frente, Dios. que la va a amar y va a ser un... Claro, se trata de esa subjetividad también meterla ahí. Digo, si no se trata de, sino que, oye, que va a haber gente que lo va a ver bien, va a haber gente que lo va a ver mal, y la mayoría de la gente, de hecho, es que le va a dar, la verdad es que le damos menos importancia de lo que nuestros miedos nos hacen creer. Porque si te hubiese preguntado al principio de, oye, ¿tú te has dado cuenta de que la espalda la tengo un poco así? La mayoría de la gente no se da cuenta o ni siquiera se percibe, o que incluso, aunque se dé cuenta, dice, ah, bueno, pues mejor un poquillo, pero que vamos, una cosa que Totalmente. se queda ahí. Y entonces volviendo un poco a eso, al tema del espejo y del peso y todo eso, al final yo creo que son cosas que están muy normalizadas en todas las personas. Tema del peso, de cuánto pesa, ay, ha adelgazado esto, no sé qué. Aquí se... El tema del peso y del espejo, vamos un poco por partes, primero el peso y luego el espejo. Totalmente, El tema del peso, lo que pasa es que sin querer tenemos la idea como que todos los cuerpos son absolutamente iguales y que lo único que varía es la cantidad de lo que yo como, el deporte que hago y eso varía mi peso y mi peso va acercándose a bueno o a malo según. totalmente. Y muchas veces hasta tenemos un poco la idea cuanto menos mejor y cuanto más peor. Y eso no es tan simple. Yo de broma un poco a los pacientes les digo, a ver, un nutricionista no estudiaría 4 años de carrera si fuera solamente eso, que lo he explicado yo en 2 minutos. Digo, eso no va así, no es muchísimo más complejo. ¿Qué pasa con el peso? Que esto también lo hablamos mucho, que sin querer es con, ya cuando llega a ese grado de preocupación o de obsesión, pasa que sin querer con esa idea fija de tengo que perder peso o tengo que ganar peso. Siempre se coge un poco la idea de es más común el tema de perder, pero que también hay gente que se obsesiona con, por ejemplo, ganar masa muscular, ganar volumen, ganar que nos meteremos ya en vigorexia o en otro tipo de Totalmente. problemas, pero que también lo hay, ¿eh? Que no es... Que es un tema que de hecho creo que está bastante todavía... Hay poca información sobre el tema. Ahora lo hablamos también si quieres, pero por terminarte lo del Sí, peso, sí, sí, eso, que totalmente. cuando te obsesionas con el número, ya sin querer, haces interpretaciones sobre esos números y al final te pierdes un poco en ese hilo. Por ejemplo, tú imagínate que yo hoy me peso y peso 100 gramos más y digo, oh, peso 100 gramos más. A ver, ¿qué comí ayer? Pues ayer comí no sé qué, no sé qué y no sé cuánto. Pues ves, el no sé cuánto va a Ha ser sido el los 100 causante gramos. de... Pues no sé cuánto lo tengo que quitar.
y vas quitando, a lo mejor sin ningún conocimiento y sin ningún... Lo mismo esos 100 gramos ha sido porque, no sé, Bebiste más agua, no he meado, por ejemplo, a lo mejor todo. literalmente. Es que no tengo ganas de hacer pipí. Oye, a lo mejor no tienes ganas de hacer pipí, pero es que cuando tienes ganas de hacer pipí es cuando la orina traspasa cierto límite, pero no cuando tiene un poquito. Es que 100 gramos es muy poquito, lo mismo una O mea tu que no. cuerpo ha retenido líquido, O mil o cosas, o tema, por ejemplo, ritmos circadianos, que son los ritmos que tiene el totalmente. cuerpo, la menstruación también puede hacer que varía un poquito algunas cosas porque se retiene el líquido, ¿no? 14.000 millones de cosas, ¿no? Pero sin querer se hace esa interpretación cuando uno, claro, tiene esa fijación y el peso suele ser una cosa con la que se pueden pasar dos cosas, o que la persona se obsesione o que le dé mucho miedo. En plan de yo no quiero saber mi peso y a lo mejor no se pesa nunca. Que aquí cada persona es un mundo. Es verdad que por regla general solemos decir que el peso lo va a controlar junto a un nutricionista, que para que vayan hablándolo y tal, pero que en casa no nos pesemos compulsivamente, porque sin querer asociamos determinadas cosas, esto es bueno, esto es malo, cuando en verdad son ritmos que lleva el cuerpo. Y es verdad que también existe la fijación por un número, en plan, yo normalmente un número redondito, este número redondito que he visto en internet que pesa no sé quién, o que no sé qué, o que ha dicho tal influencer, es al que hay que llegar. Esto, has valorado tus circunstancias, tu situación, le has preguntado a un nutricionista, que lo mismo nada más que tú por tu complexión no es posible, no por nada, sino porque es que cada persona es Mil un mundo factores en totalmente medio. diferente. Claro, 1.000 millones de factores. Simplemente, por ejemplo, la masa ósea, los huesos no puedes hacer tu masa ósea. Cada esqueleto es de una forma diferente. Digo, por no entrar ni siquiera en otro tipo de cosas, ¿no? Es que ya no más que eso ya va a determinar una variación y justo que sea para todo el mundo un número redondo y muy exacto. Bueno, ya como hemos tratado un poco también lo del espejo, ahora que has dicho lo de la masa ósea, tengo entendido, que también si quieres nos podemos meter un poco en el tema de las secuelas que deja todo este tema. Tengo entendido que los huesos sufren muchísimo en las personas que tienen... Es de lo que más sufre a la larga. A ver, alguien que a lo mejor un momento puntual, ¿no? Pero cuando ya lleva bastante tiempo variando tu alimentación, a ver, el organismo no tiene nutrientes y lo que hace es que los coge de donde pilla. ¿Qué tiene? Pues tiene los músculos, te hace daño a nivel muscular y tiene los huesos y te hace daño a nivel óseo. Lo que pasa es que los músculos es más fácil de generar y de que eso vuelva a funcionar y que vaya, es más fácil de recuperar. Y el tema óseo es más complejo. Y a veces a la larga, sobre todo si uno ha estado bastante tiempo, es verdad que te puede afectar de muchas maneras. Además, si tu No a cuerpo... todo el mundo, ¿eh? Que es verdad que aquí hay muchos problemas de mucho tipo, ¿no? Esto sería más a lo mejor cuando ya hay eso de restricción con la alimentación y cosas de estas. Además que al final tu cuerpo, él no entiende de TCA ni de nada. Él entra en modo supervivencia y es como, yo tengo que sobrevivir y entonces pues pierdes la menstruación, te cae el pelo, porque al final cuando antes te sobraban recursos y energía para hacer cosas, ahora tienes que minimizarla al máximo y es como, prefiero que el corazón siga latiendo y que no me, y que no que se me caiga el pelo y no me crezca pelo, entonces De, prioriza. de hecho, yo en consulta lo explico así. El cuerpo decide, digo, a ver, tú imagínate que era el cuerpo. Tengo energía para hacer dos cosas. ¿Qué dos cosas haces? ¿Que lata el corazón y que funcionen los pulmones o que esté el pelo? Pues el pelo se va. Por eso son las cosas que se pueden ver más afectadas. A ver, no todo el mundo llega a un punto de desnutrición que no Obviamente, tiene todo que... esto es muy relativo. claro, no todo el mundo llega. De hecho, hay muchos tipos de problemáticas y hay muchos tipos de cosas, pero es que es verdad que las personas que llegan a desnutrición o que tienen algún problema a nivel nutricional, que a veces no tienen ni por qué llegar a un punto de extrema delgadez, que a veces también tenemos a lo mejor esa idea de que a lo mejor la típica persona con TCA es una persona extremadamente delgada, que desde lejos se puede valorar a esa persona. De hecho, no, la mayoría de los pacientes y de las pacientes no pasan por ese tipo de problemáticas por suerte, vamos, que no hace falta que llegue a ese punto, ni mucho menos. Pero es verdad que en quien lo pasa, pues tiene muchas luego, puede tener repercusiones. Si es puntual, no tiene por qué, pero sobre todo si se mantiene mucho en el tiempo, es peligroso. Y de hecho, muchas veces le decimos que lo que más argumentamos es que, mira, que la alimentación es para que esto no pase, no es para que no queremos, que a veces sin querer, en ese punto de obsesión entran en, pues si yo estoy comiendo esto y me estoy manteniendo, digo, para que entiendan un poco
si yo estoy comiendo esto y me estoy manteniendo, si como más voy a ganar un montón de peso. Y es, no, no, si el comer más no es para ganar más peso, es para ganar más funciones de tu cuerpo. Para que tu cuerpo, pues, para lo que decías del pelo lo pierde, pues el pelo, la piel, el sistema óseo, para que tú vayas bien. Y yéndonos un poco a ese extremo, he escuchado algo que me llamó muchísimo la atención, de hecho dos cosas. Una de ellas es que, sobre todo las personas que tienen bulimia, que se provocan el vómito, tienen problemas en el nervio óptico, que provocarte el vómito, bueno, aparte de que acaban con la garganta quemada, el esófago, todo muy mal, pero en el nervio óptico, o sea, sé que no me tengo un poco en rama de medicina, pero, o sea, realmente, ¿hasta qué punto? Lo digo esto para ver un poco las repercusiones que pueden llegar a tener. O sea, que no es. Porque hay mucha gente que también creo que se lo lleva al punto de. Bueno, eso es algo que le pasa a las modelos, o bueno, eso es algo que no comen mucho y tal, pero que realmente puede llegar a tener repercusiones muy fuertes, Es ¿eh? verdad que pasa como con el tema de como con el tema de drogodependencia, que sin querer cuando tú empiezas a hacerlo, como has hecho una cosa una vez y no te ha pasado nada, pues como puesto ya no pasa nada. Y que estas cosas cuando te hacen más daño a la larga, a la fuerza de ir haciéndolo, y que tienen mucho peligro porque son adictivas. Es fácil enganchar, Totalmente. que aunque no lo tengamos tan asociado a, pues, uy, esta droga que, buah, eso sí es, uy, eso no lo, a lo mejor no han avisado más, ¿no? O lo tenemos más. Pero, por ejemplo, el tema del vómito es un tema que se puede salir de las manos y a lo mejor empieza, bueno, si yo solo lo hago una vez y a lo mejor le resta importancia y le resta, pero que es fácil que vaya sucediendo más y que vaya ocurriendo. Y sí, te puede dañar muchísimas cosas, a nivel, incluso a nivel de órganos, a nivel, como tú dices, del esófago, de los dientes. Pero hasta incluso es verdad que al nervio óptico y a muchas cosas es que puede afectar a un montón de cosas, porque es que te altera el cuerpo entero. El cuerpo, de hecho, es un mecanismo de emergencia que hace de forma puntual. El cuerpo lo que entiende es que si se produce el vómito es porque ha habido algo malo, nocivo, entonces como algo muy rápido, como un mecanismo de emergencia, de hay un veneno, hay que echarlo. Pero, pero claro, cuando lo estamos haciendo más constantemente, ya ahí el Y cuerpo eso dentro le de causa un esos daño. mecanismos de emergencia y de esos casos extremos, hubo algo que me llamó muchísimo la atención y se llama lanugo. ¿Puedes explicar un poco eso? Porque me llamó especialmente la atención. Bueno, esto es más en tema de nutrición. La Claro. nuca es como una pelusilla que tienen los bebés, que es los recién nacidos, que es protectora de, pues, que no te pase, por ejemplo, para el tema del frío y del calor, para el tema de una serie de cosas. Y cuando el cuerpo detecta que estamos en un grado de desnutrición complicado, sale esa protección y te sale ese, es como un vellito, vamos, que se puede buscar en Google y veis una fotillo, que, que te puede llegar a salir, claro. Y Y realmente es por lo muy que he llamativo escuchado por un mecanismo de defensa. es como que tu cuerpo no tiene suficiente energía para mantener el calor Es corporal porque y ya cuesta, y de hecho una de las cosas que se desregula también es el tema del frío, el calor, es algo que es bastante, que desde el principio también se empieza a desregular y cuando ya llega un punto, pues el cuerpo dice, mira, tengo que poner algo de defensa porque es que no puedo gestionarlo ni llevarlo. Pero aquí dime. quería aclarar una cosilla, que lo más peligroso de todo esto es como que sin querer, ves que todas estas cosas está bien saberlas, pero cuidado que no es cuando esté pasando todo esto, cuando hay peligro, que el peligro empieza antes Efectivamente. y que esto es el final del camino, que lo mejor es empezar no a recorrer el camino, por decirlo así, que bueno, se puede seguir habiendo cosas peores, ¿no? Por decirlo así. Pero que no se trata de eso, sino que es bueno como cogerle respeto a este tipo de cosas, porque aparte de que nos pueden generar mucho daño, el daño que casi más grande nos hacen, aparte de todo esto a nivel físico y todo tal, es a nivel psicológico. Que tú te digas a ti misma, o a ti mismo, porque a ver, otro mito grande que hay es que estas personas no tienen hambre o no tienen, evidentemente, claro que tiene hambre Lo y quería claro que sacar, que es como un mito que hay ahí de las personas ujú, con TCA no pasan no es hambre. porque no quieren, o porque les da la gana, o porque les gusta. No, no. Cuando haces eso, claro que tienes hambre y claro que tienes esa dificultad, pero tú te dices a ti mismo que no, porque lo tienes que hacer porque
tienes que cambiar esto para sentirte mejor, o para que cambie algo, para que las cosas vayan de otra manera, ya según lo que te preocupe, ¿no? Como hemos hablado antes, ¿no? Ese daño a nivel psicológico te estás diciendo a ti mismo, tienes que hacerte daño a ti para poder ser válido. Eso te destroza la autoestima. Y eso todos los días y en cada comida y en cada momento. Lo mismo que el vómito, ¿no? Te estás diciendo a ti misma, o a ti mismo, tengo que hacerme este daño como para ser válido, ser bueno, ser adecuado, porque madre mía lo que he hecho. Es que me parece un tema súper interesante porque he llegado a escuchar que incluso en los casos también nos vamos al extremo. Me parece muy bueno eso que ha apuntado porque no se trata de que todo sea No, que me gusta decirlo porque sin querer a lo mejor se puede llevar la idea de, vale, es un TCA, pues sí, yo no he llegado a ese extremo, no, no a un TCA, a otra totalmente de cosa. acuerdo. De hecho, Que oye, ahora que sí, que yo contesto todas las sí, preguntas, sí, que no sí, pasa nada. totalmente de Pero que me acuerdo. gusta aclararlo por eso que son cosas que pasan, es verdad, y que es real y que es bueno tenerlo en cuenta de, oye, que esto es peligroso y no es una tontería, pero que nada más que el principio ya es peligroso porque te está haciendo daño en un montón de cosas, tu autoestima, tal, y puede llegar ahí. Sí, sobre todo que a mí me gusta tratar estos casos más extremos, sobre todo para la gente que se cree que esto es una tontería. Sí, te entiendo también, claro. Que esto es algo que le pasa, una chorrada de, no quiero comer, tal. Oye, que no, que en su Sí, extremo no. pueden ser cosas muy... Y de hecho, para que veas qué grado de malestar pueden tener las personas con este tipo de problemas, la verdad es que las estadísticas de a lo mejor de este año no lo sé, pero de los anteriores, el TCA era de los problemas psicológicos que tenía más índice de afectación a nivel de salud. Estamos hablando más que a lo mejor las drogas, más que a lo mejor estamos hablando de... Y más índice de tema de suicidio. Es que a raíz de eso, cuando has Digo, dicho lo de para que lo de la veas liberación, el grado de malestar psicológico y físico que es cuando has dicho el tema médico que sí. de la liberación, escuché algo que me llamó especialmente también la atención, y el tema de las autolesiones, que lo que provoca es una liberación de toda esa ansiedad que sienten y como que tienen esa necesidad de hacerlo. O sea, a ver, es que, o sea, en mi cabeza no sé cómo explicarlo con palabras, pero ahora que me lo has dicho justo se me acaba de venir en la cabeza, pero como que le provoca un acto, como que le da liberación el hecho de autolesionarse. Me gustaría que lo explicases bien porque como que lo recibí así como un poco Ujú, ujú. pincelada, pero Sí, sí, te entiendo. Sí, a ver, pueden tener muchos motivos, ¿no? Que es verdad que se hace también por muchos, pero el que a veces hay gente que es como lo ve como un castigo que tiene que hacerse porque lo está haciendo mal, pero es verdad que, que muchas personas también lo ven un poco más, como tú dices, que es más como un momento de como una forma de escaparse, de liberarse, de eso, sentirse bien, porque con me el llamó tema de los muchísimo la cortes, atención porque no encuentro la es verdad, relación. porque puede ser, sé que es un tema complicado a lo mejor de entenderlo al principio, ¿no? Cuando te dicen la idea es como, pero ¿cómo haciéndote daño va? Lo primero es porque cuando tú la estás pasando muy mal y tienes mucho malestar psicológico, todo lo que sea que tu mente no esté en eso, es muy liberador y hace mucho alivio. Si tú tienes una ansiedad muy grande de me va a pasar algo, me va a pasar algo, me va a pasar algo, y por un segundo estás pensando en otra cosa, es un alivio bastante grande. Pero aparte también es verdad que cuando con este tipo de cosas a nivel biológico, también cuando te haces un corte o alguna cosa, liberas endorfinas que también puede dar un poco esa sensación Vale, 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 biológica. vale. Lo que pasa es que si te das cuenta por cómo lo estoy explicando, es una sensación de un segundo, Ya. pero ya está, es como un parche. Lo que pasa es que aquí ya entramos un poco que es verdad que las cosas rápidas sin querer nos llaman más la atención. Y más a día de hoy. Y más a día de hoy, de la inmediatez, pero nos llama más sin querer, es como que nuestro cuerpo nos dice más. De hecho, pasa, por ejemplo, con la droga, con el alcoholismo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. De hecho, me parece Me, increíble la palabra parches. O sea, son sí, a mí me gusta mucho la parches. palabra parche. Como el tema, por ejemplo, me peleo con mi padre, ya lo he metido a mi padre, por ético, que es muy bueno. Me peleo con mi padre y no sé cómo gestionarlo, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O a la pues bebo y se me olvida. A ver, es cierto que bebes y se te puede olvidar en ese momento, o no, pero bueno, supongamos que esa vez sí. Pero es verdad pero la pelea con tu padre se ha resuelto, que en verdad lo que está ahí, es verdad que en ese momento te tengo mucha angustia porque no sé qué decirle, no sé, por un segundo puede que piense en otra cosa, pero en verdad incluso qué mensaje me estoy mandando a mí mismo. Me estoy mandando el mensaje de no puedo afrontar esto,
no puedo llevar esto, tengo que hacer cualquier cosa, incluso aunque sea dañina para mí, para pensar en otra cosa. Digo, ya metiéndonos en el tema de las autolesiones, ¿no? Porque esto va a ser imposible, porque esto no lo voy a... Al revés, le estás pillando más miedo ahí a hablar con tu padre, ¿no? O más miedo a alguna cosa, ¿no? Se te hace más bolas, se te surge como mucho más ansioso ese tema y muchas veces también corres el peligro de como no te escuchas a ti mismo y cuando sientes ese agobio recurres a algo, luego muchas veces no sabes a lo mejor tampoco ni siquiera qué sientes. Dice que estoy agobiado pero no sé por qué. Digo, no sé qué sientes o no identificas bien la emoción o hasta incluso no sabes de dónde vienen las cosas, ¿no? De sé que me agobia mucho pero no sé bien el qué. Yo me agobio y recurro a esto y me quedo tranquilo. Pero en verdad no te quedas tranquilo, cada vez lo necesitas más y se hace bola bola y llega a un punto en que también es adictivo y no se Claro, controla. Digo, el tema de las autolesiones, bueno, y el alcoholismo, por supuesto, claro, pero que claro. no es tan muy diferente. Pero digo, para que se entienda un poco la idea, funciona así. Y es verdad que en temas TCA, pero bueno, que se da también en muchos otros tipos de temas, es relativamente frecuente. Porque como también está la idea de no me gusta mi cuerpo y no quiero mi cuerpo, también se ve como parte de un castigo, parte de a veces también se pasa por la mente un poco esa idea. Entiendo. En ningún caso te ayuda a sentirte mejor. Hay gente que nunca, de hecho, si lo pensamos fríamente, diciéndote, mandándote esos mensajes, no te va a poder sentir bien de ninguna manera, nunca. Lo que pasa es que en ese momento parece que, y te confunde y te hace creer que te va a poder servir, pero Sí, te da ese subidón de hormonas y te da de... ese subidón un poco de todo y de tal, pero, o por un momento no piensas, o por un momento no tal, pero en verdad, luego a la hora de la verdad la estás taponando y poniendo un parche a una situación Totalmente la palabra que es verdad parche. que a veces en momentos desesperados pues se le pasa a uno de todo también por la cabeza, ¿no? Y es normal también que no, nadie es malo porque se le pase por la cabeza, ni por supuesto que, como decíamos antes, que a todos se nos ha pasado de todo y, y Súper importante no por eso normalizar eso. somos malos ni nada, pero que si vemos que se nos está yendo de las manos esas cosas, bueno, que incluso con que pase una vez que le tengamos respeto, que no sea algo de, bueno, yo de vez en cuando, que no le tengamos, que le tengamos respeto a esas cosas y no lo hagamos como, ¿Cuáles son los avisos, las cosas que, incluso ya a nivel de uno mismo, de decir, ostras, que ya lo hemos tratado un poco, todo el tema de cuando ya tu vida ya no puede hacer las cosas normales que hacían antes en tu vida, tal, no sé qué, pero qué cosas tanto de cara a yo ver que puedo estar pasando por eso, como algún familiar, algún amigo puede estar pasando por eso? ¿Cuáles son los avisos que te pueden llevar a eso? si tuviera que decir una palabra, la palabra cambio o límite que nos, o limitación en nuestra vida que nos llame la atención, digo, de cara a un familiar o de cara también a nosotros mismos. Por ejemplo, me refiero a si de repente un familiar a lo mejor cambia su hábito de alimentación, mm, pierde mucho peso, gana mucho peso. Antes siempre quería quedar, por ejemplo, para ir a comer juntos, pero ahora no quiere. O siempre hay problemas, o siempre hay, sobre todo si está relacionado con la alimentación, con el cuerpo, con IA, con hacer quedadas juntos, con el tema también de exposición al cuerpo, de por ejemplo ir a la piscina y a la playa. Bueno, ya evidentemente si vemos alguna conducta de algún tipo, pues claro, ya digo cosas así más sutiles, ¿no? O que de repente también tiene mucha preocupación por el cuerpo cuando nunca la ha tenido y te habla muchísimo de ese tema, o que se muestra, tiene mucha más vergüenza o timidez hacia acerca de ese tipo de cosas. Pero ya está incluso no solo cambia en esa área, sino cambia en otras también que nos llame la atención porque no tiene por qué ser problemas de este tipo, pero eh, pueden ser problemas de alguna índole. Y quiera que no, mientras sea un problema, pues si se trabaja mejor. O de todas maneras, lo que decíamos antes, que por preguntarle a la persona o por hablar un poquito, por tampoco va a hacer ningún daño. Por ejemplo, cosas como que de repente la persona esté más obsesionada con los estudios o al contrario, que abandone los estudios cuando siempre más o menos lo ha tenido claro, que de repente ahora no quiera salir con su amigo, o que se aísle, o que de repente haga un cambio grande de actitud. Si es algo puntual de un día, no, pero si ya es algo constante y que se está manteniendo y que la persona lo vive con tensión, es llamativo. Para nosotros mismos, casi más preguntarnos un poco si alguno de esos cambios también que no están, de estos que he dicho, por ejemplo, si ya veo que me está suponiendo algún límite o que quizá en parte no pueda dejar de hacerlo, ante la duda es mejor intentar dejar de hacer algunas cosas a ver si me genera ansiedad o me genera alguna preocupación.
Si, por ejemplo, yo digo, mira, es que he cogido este hábito, no sé si me está afectando más o menos, voy a intentar dejar de hacerlo. Si al intentar dejar de hacerlo me genera bastante tensión o agobio o preocupación sobre mi peso, mi cuerpo, mi esto, que yo creo que va a tener estas repercusiones, que creo que va a tener estas otras, que creo que luego la gente me va a ver diferente, que creo que si ya me empieza a preocupar bastante, sea una preocupación de un segundo, y digo, uy, ¿y si esto me afecta? Yo creo que no. Y se queda ahí, pues tampoco tiene más. A todo un segundo lo que decíamos, me puede pasar por la mente y se queda ahí. Pero sobre todo, si ya está viendo que me quita un poco el sueño, por decirlo así, eso que nos llame la atención o hasta incluso si todas estas conductas que hemos hablado, alguna aparece, aunque solo sea de una vez, puntualmente, por ejemplo, lo del tema del vómito, lo del tema de querer restringir la alimentación porque creo que me voy a sentir mejor, o lo del tema del físico que me siento muy mal con él porque tengo a lo mejor algún complejo con alguna cosa o algo, eso es llamativo. Yo siempre aconsejo que se venga nosotros, por ejemplo, aquí como asociación, sin problema, puede, es totalmente gratuito venir a preguntar y a comentar y a lo que sea. Pues viene, se hace, le comentamos un poco su situación. Si uno tiene dudas, pues como es gratuito y no hay problema, lo más que venga, me conozca a mí o a uno de mis compañeros, vamos, hablemos un ratico y Yo le siempre aclaramos que digo, eso no es yo preocupante siempre digo y que ya en la está. vida por Pues preguntar no pierden nada, que efectivamente, lo peor que puede pasar es que aprenda un poquito de TCA, pues bueno, vamos, tampoco tiene totalmente nada de malo. acuerdo. O algo de autoestima o algo, pues ya está, pues le damos un par de consejos, ¿no? Eso no hace falta que se trabaje. Y si tienen duda, que hasta incluso yo les recomiendo que hasta incluso es que no sé si es TCA o otra cosa. Bueno, ven que ya nosotros te vamos a dar, si no te decimos, pues mira, pues ve a la asociación de tal o ve a la asociación de cual. Que uno tampoco tiene por qué ser experto en todo lo habido por el mundo mundial, ¿no? Es La normal. importancia de pedir ayuda y de... Pero pedir ayuda y comentarlo, y sea un amigo o alguien cercano, bueno, que intentemos, sobre todo si lo sospechamos y la persona está muy preocupada por el tema, intentar un poco acercarnos poquito a poco, sin tampoco dar por hecho determinadas cosas o amenazarlo. No sabemos amenazar lo que se entienda, no quiero decir la palabra en el peor sentido, sino a lo mejor él, como no vaya, voy a ser yo el que te diga, tienes que ir a un sitio porque mira que estás perdiendo mucho peso, que tienes que ir a un sitio que te engorden. Es mejor no hablarle de tema alimentación o no hablarle de temas, sino de lo que, cómo sentimos que se siente esa persona, de hablarle más de un tema. Mira, últimamente te estoy viendo más agobiado, no sé si es el tema de la alimentación lo que te preocupa, pero te veo más agobiado con la alimentación, digo, de lo que sea, pero mira, te estoy viendo así y creo que te podría venir bien Sí, como ayuda. ese acompañamiento y no Claro, ese tienes es que hacer esto o no tienes que tienes, hacerlo sino otro. ese acompañamiento un poco así, y bueno, ya le das la información de, mira, y pues yo conozco este centro que son apañadillos, le explica Y si también necesitas explicarle un hablar, poquito de, necesitas un abrazo, aquí estoy. si necesita un colega aquí también estamos, y que si Totalmente. necesitamos nosotros te acompañamos, un poco más en ese sentido de compañía y darle información para que sepa qué hacer, porque muchas personas a lo mejor no saben qué hacer o tienen miedo de, uy, voy a ir a un centro y me van a decir allí. Me van a ingresar y me van a decir que... Y no funciona así, para nada. Tú vas a un centro, en el centro te... Si, por ejemplo, viene a nuestro centro, nosotros le explicamos la situación, lo que le pasa a esa persona y esa persona decide qué quiere hacer con esa información. Le Totalmente. explicamos, pues mira, te está ocurriendo esto, de esta manera, te está pasando esto, yo te recomendaría esto. Y ya la persona decide hacer lo que quiera. Porque por tener información no hace daño a Y yo nadie. entiendo que al final estos temas son temas muy generales, cada situación es totalmente diferente a otra, no, no hay situaciones iguales y sé que es complicado, pero mm, últimas preguntas, no quiero entretenerte más. Una de ellas, si tuvieses que darle un consejo, sé que como psicólogo puede ser muy complicado dejarlo en una idea, si tuvieses que darle un consejo primero a un paciente con TCA, tanto que todavía no haya detectado que lo tiene como el que lo tenga, pero algo que tú aconsejarías, obviamente muy generalizado, ¿qué le dirías? Si tuviera que darse solo un consejo, que no está sola, que no está solo, y que estamos, que se pueden trabajar y hay mucha gente que lo ha trabajado antes, que pueden aprender muchísimas cosas y se puede sentir uno mejor, que no crea que está condenado a tener un determinado problema o está condenado a estar sufriendo de una determinada forma, que se pueden trabajar las cosas y que no dude en priorizarse y cuidarse. De decir, mira, que si lo estoy pasando mal o creo que lo estoy pasando mal o tengo dudas sobre si lo estoy pasando mal o esto es raro,
que no estás solo y que puedes ir a preguntarnos sin ningún problema o hasta incluso aunque sea solo por informarse por un amigo, también puede venirse aquí de, mira, es que mi amigo Pepito lo está pasando regular, pues que venga y nos informe que no está solo tampoco, ni como persona que lo sufra, ni como persona que conozca. Después te iba a hacer la siguiente pregunta, que qué consejo le daría a algún familiar o a alguna persona cercana. Que no tan solo tampoco el primero y el segundo que eso, que sé que es difícil entender a cuando otra persona lo está pasando mal y que esa impotencia y esa culpa es dura y es complicada de todo lo que hemos hablado antes, pero no tienen culpa de nada. Todo el mundo intenta hacer siempre lo mejor posible dentro del manejo que tiene, que no están solos, que vengan, que también aquí ayudamos a los familiares y ayudamos a todo el mundo y que intenten poquito a poco ir comentándoselo a esa persona y hablándolo con paciencia. Digo, si esa persona a lo mejor no tiene o lo reconoce o no quiere todavía ir a tratamiento, pues nosotros los vamos a asesorar, que no se preocupe. Qué bueno, qué bueno. Y ya dos preguntas que yo suelo hacer en todos los episodios. Una de ellas puede salirte del TCA, vamos, de hecho probablemente te saldrá del TCA. Si pudieses hablar con tu yo de 20 años y darle un consejo, ¿qué le diría? Con mi yo de... bueno, lo del TCA sí, se puede salir del TCA, se cura y No, tal, si no, era no, esa. no. Que me refiero que para tu respuesta de ahora, Ah, ¿qué que le te diría puede yo? salir el TCA, o sea, que puede ser Ah, vale, cualquier vale, vale. cosa de la vida. Lo No, había no, entendido sí, al revés. se Se sale, sale. eso no. Em, ¿qué le diría a mi yo de 20, a mi yo de 20 años? ¿Yo con 20 años o yo hace 20 años? El que quiera, ¿no? Como quiera. Bueno, Sí, como quiera. creo que tengo más cosas que decirle a mi yo de hace 20 años, más que al yo de 20 años, porque con 20 años creo que ya di. A mi yo de hace 20 años le diría lo mismo que le he dicho a los pacientes. Aunque tú creas que estás solo y que solo te pasa a ti, no estás solo y Qué solo te bueno, pasa a ti. Em, es una cosa que le pasa a muchísimas personas y que mucha gente te quiere y está ahí para ayudarte y para apoyarte. qué importante, qué bueno. A mí yo de 20 años le diría, digo, bueno, es hace 20 que a lo mejor tenía pues 13 o 14, sí, esa edad creo que era bueno para decirme eso. Y a mí yo de 20 años que me va a gustar mucho ser psicólogo y que siga con ello, que no tenga dudas que me va a encantar. A lo mejor es lo que más me diría Qué que no bonito. tenía mucha duda, por eso digo que no, bueno, algo siempre tienes, ¿no? Pero mucha duda no tenía, así que mi yo de 20 lo veía más ordenado, más o menos. A mi yo de 13 o 14 le quiero decir más cosas. Qué bonito, qué bonito. Y la última pregunta, si pudiese darle un consejo a millones de personas con la certeza de que sabes que millones de personas te van a prestar una atención totalmente focalizada en ti, ¿qué les diría? Mm, a millones de personas, muchas personas. Em, que tenemos que centrarnos más en lo que nosotros queremos y en lo que es importante para nosotros, que muchas veces este tipo de problemas, digo, si es con el tema del TCA, a veces sin querer es por querer adaptarnos a la sociedad, creer que no somos suficientes, creer que no somos adecuados, creer que tenemos que cambiar muchas cosas, creer que tenemos que hacer de todo. Y oye, ni estamos solos ni tenemos que cambiarnos todo completamente a nosotros mismos para que vaya, que si queremos cambiarnos algo, podemos ir valorándolo y podemos, pero que ya somos suficientes como somos. Que aprendamos a valorarnos y a querernos, que es un proceso muy difícil, que es una frase así, que es muy Mr. Wonderful y sé que así sola no, pero que es un proceso largo y pero sabes que todos hagamos cosas buenas, malas, todos tenemos pensamientos de todo tipo, pero que aprendamos eso a querernos y sabes que aunque no seamos perfectos, no pasa nada. Si tuviera que decir una frase, que no siendo perfectos no pasa nada, podemos querernos y somos suficientes y nos van a querer también. Y no estamos solos. Qué Mejor eso. bueno, qué bueno. Pues lo dicho, Pepe, ha sido un auténtico placer. La verdad es que me voy con algunas cosas en el tintero, Vale, pero creo vale. que las cosas así más generales las hemos tratado. Me ha encantado la forma que tienes de poner ejemplos y la simpleza con la que explicas las cosas. Creo que es algo súper valioso y creo que es algo que llega mucho a la gente. Así que nada, muchísimas gracias por todo. A ti por la oportunidad y por todo. Ha sido muy agradable también todo y muy ameno. Me gusta mucho hablar contigo.